El primer maestro de bestias legendario 617-632. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 617. Gatos del páramo. El inquisidor capturó rápidamente a la investigadora antes de que pudiera escapar de sus garras. Ella era la prueba de que su método podría funcionar a mayor escala, a menos que se demostrara que el resultado era consecuencia de la interferencia de Carl. El recinto del gato moro está por aquí. Monarca Carl, ¿qué tan seguro está de que esto será posible?, preguntó el inquisidor, sin quitarle la mano a la investigadora, que estaba absorta en una conversación con su pájaro. ¿Con los gatos moros? Yo diría que la posibilidad es escasa. Si vamos a los corrales de Cerro, creo que tendrán buena suerte. Al Ignin Cerro le encanta hacer nuevos amigos y ampliar su manada. Los otros oficiales parecían estar mucho más concentrados en los Moorcats que el inquisidor, pero probablemente él era el único del grupo que realmente se daba cuenta de que intentar unir a los Moorcats probablemente haría que muchos de estos cadetes fueran asesinados, incluso si tenían éxito. Estas son las jaulas de los gatos. ¿Hay algo que deba hacer para prepararlas?, preguntó el representante militar. Primero tengo que hablar con la gata madre. ¿Está en la misma jaula que los pequeños?, preguntó Carl. No, los han separado por seguridad ahora que los más pequeños están comiendo alimentos sólidos. Carl suspiró y sacudió la cabeza, luego caminó hacia la puerta donde había un gato moro adulto dentro. Si fueras tan amable de abrir la puerta, iré a hablar con ella. Todo el personal y los funcionarios de la universidad lo miraron como si estuviera loco. Señor, ese gato moro no está sedado. No puede entrar allí. Pensé que estabas tratando de entrenarlos para que te ayudaran. Si tienes que sedarlos para estar cerca de ellos, claramente estás fracasando. Pero no me preocupa. Abre la puerta. Uno de los investigadores se encogió de hombros y luego sacó lo que parecía una granada de humo, probablemente de gas sedante, esperando que atacaran a Carl. Atravesó la puerta y la cerró detrás de él mientras el enorme gato moro, más alto en sus 4 patas que Carl de pie, lo miraba fijamente. Buenas tardes, me llamo Carl. A estos señores les gustaría formar un vínculo de por vida con sus cachorros. Es decir, con los jóvenes humanos. ¿Les está permitido?, preguntó. El gran gato gruñó y lo miró fijamente, pero Carl continuó de todos modos. ¿Qué tal uno de ellos? ¿Hay uno de ellos lo suficientemente valiente como para acariciar a un tejón al lado del vacío adulto?, ofreció Carl. El gato parecía curioso, pero mantuvo su postura hostil. Los cachorros tendrán que aceptar el contrato, por supuesto. Pero voy a ofrecer a cada uno de ellos la posibilidad de elegir un compañero, continuó. Una enorme pata apareció y Carl levantó una mano para detenerla, dejando que la fuerza lo deslizara un poco por el suelo, pero un simple golpe no le haría daño. Eso despertó el interés del gato moro. Oh, creo que lo entiendo. No tienes ningún respeto por los humanos débiles, así que no quieres que arruinen el futuro de tus cachorros, adivinó Carl. El gato gruñó en señal de acuerdo y luego les gruñó a los humanos que estaban fuera de la jaula. Misión del sistema activada: si mueren, mueren. Usa las fichas de contrato para permitir que cada recluta tenga un intento de vincularse con una bestia mágica y activar su asignación de sistema. En la mano de Carl aparecieron 10 fichas y le sonrió al gato moro. Mira, estas son las fichas, nada peligroso. Los humanos usarán una para intentar vincularse con una nueva pareja. Entonces tus cachorros podrán mostrarles lo poderoso que es un gato del páramo. El gran gato no estaba contento con él, pero asintió de mala gana y Carl se giró a medio camino para llamar a la puerta. Darle la espalda a la gata sería de mala educación, por lo que se hizo a un lado y cruzó la puerta antes de darse vuelta para enfrentar a los estudiantes. Quizás quieras traer a un clérigo. Sospecho que esto no saldrá como esperaban. Los gatos necesitan estar completamente conscientes y sin ataduras para la siguiente parte, explicó Carl. Eso no era parte de las reglas. Le recordó Kara. El vínculo no es instantáneo. Nada les impedirá atacar a los cadetes más tarde esta noche cuando se les pase el efecto de las drogas, si están atrapados de esa manera. Cuando lo dices de esa manera, Kara no estaba segura de qué sería más divertido. Ver a los gatos, que ya eran casi de su tamaño, golpear a los cadetes o saber que se despertarían de un estupor por las drogas más tarde y destrozarían a la élite desde adentro hacia afuera.
Se dirigieron a la jaula donde los gatitos estaban recibiendo instrucciones de su madre, y los cadetes se acercaron a los barrotes con miradas decididas. Está bien, haremos esto de uno en uno. ¿Quién quiere ir primero? Todo lo que tienes que hacer es demostrarle a tu pareja elegida que eres digno, preguntó Carl. El tipo que había intentado acariciar a Kara levantó la mano y dio un paso adelante, al igual que uno de los gatitos, que había dejado de acicalarse a mitad de un glep y todavía tenía la lengua afuera cuando se acercó a frotarse contra los barrotes. La madre gata estaba visiblemente avergonzada por tal comportamiento, pero era evidente que los dos se querían mucho. Carl tomó la tarjeta llave de uno de los investigadores y entró en la jaula. Tú, sígueme. Usaré esta ficha y tendrás una oportunidad de hacer que tu elección crea que eres un compañero de vida adecuado para ellos. Carl activó la ficha cuando el hombre se agachó para abrazar al gato y murmurarle algo al oído antes de que lo abordaran y lo lamieran, luego se convirtió en una almohada mientras el gato simplemente se acurrucaba encima de él. El cadete se rió mientras el enorme gatito amasaba su armadura de cuero con sus patas, luego el bebé gato moro desapareció y el vínculo se completó. Su clase era Beast Ranger, lo cual era bastante cercano a lo que Carl había esperado, y aunque no era un Beastmaster, tenía un Moorcat y una clase, por lo que ciertamente fue lo que cualquiera llamaría una victoria rotunda. Bueno, ya es 1 contra 1. Hemos tenido un buen comienzo. ¿Quién es el siguiente? Un joven cadete confiado entró en la jaula y señaló al gatito más grande. Tráeme ese. Quiero decir, me gustaría eso, por favor, monarca. Corrigió al darse cuenta de a quién le estaba haciendo exigencias. Carl captó la sonrisa burlona de la gata y condujo al candidato seleccionado fuera de la habitación. Carl le hizo un gesto al cachorro alfa gato moro para que se acercara y activó la ficha. Tan pronto como lo hizo, el gato gruñó y la ficha levantó una barrera negra y verde brillante sobre Carl, y luego una segunda sobre la jaula. Oh, parece que esto es una prueba de valía. Buena suerte, joven cadete. ¿Qué demonios? ¿No se supone que me des un gato moro? Exigió el cadete mientras el cachorro comenzaba a acecharlo. Así no es como funciona. Tienes que demostrar que eres digno como compañero. Me han informado de que has sido entrenado como soldado de las fuerzas especiales. ¿Puedes con esto? Es solo un gatito. El cadete sacó una espada de entrenamiento y el gatito gruñó, al igual que la madre. Las armas eran una trampa en sus mentes. Pero eso no importó por mucho tiempo. El gato se abalanzó sobre él y el cadete tardó demasiado en reaccionar. 4 garras negras le desgarraron la cara, le reventaron un globo ocular y luego continuaron cortando la parte delantera de su armadura, mientras que la otra pata delantera le destrozó la manga mientras se agitaba impotente contra la espalda del gatito. El inquisidor intentó lanzar algo, al igual que el clérigo afuera, pero Carl pudo ver los hechizos golpeando la barrera. Monarca, haz algo, exigió el inquisidor. ¿Qué exactamente? ¿Romper una barrera divina para salvar a un cadete de su arrogancia? No estoy seguro de poder lograrlo. La barrera debería desaparecer una vez que termine la prueba, respondió Carl con calma. Para entonces ya estará muerto, le recordó el sacerdote. Es un problema que te incumbe a ti, no a mí. O podemos llamar a la suma sacerdotisa Lotus, ya que ella puede resucitar al candidato fracasado si llega a tiempo. El clérigo vestido de blanco suspiró, luego hizo una mueca de dolor cuando el gatito le arrancó la garganta al cadete y luego se alejó orgullosamente mientras las barreras caían. Mira. Todo es como los dioses lo habían planeado. ¿Quién quiere ser el siguiente? Todos se quedaron mirando a Carl mientras estaba de pie junto a un charco de sangre cada vez mayor mientras el clérigo trabajaba para curar al cadete en preparación para la resurrección. ¿Por qué no nos dijiste que hablabas en serio? Preguntó uno de los otros. Todos pensaron que estaba bromeando acerca de que morirían si el gato no estaba de acuerdo. No estaba mintiendo. Tampoco estoy bromeando acerca de que solo tienen una oportunidad. La ficha no volverá a funcionar para ustedes si fallan y sobreviven. Pero hay otras opciones de especies de bestias aquí, si quieren probar una de ellas. Carl les recordó. Una mujer joven dio un paso adelante mientras envolvía sus manos en una especie de tela. También me gustaría probar con un gatito de la raza Moorcat. La jovencita con la raya blanca en el cuello, insistió. El gatito se giró para mirar fijamente al audaz advenedizo gatito humano. No le desagradaba especialmente ese humano, pero pensar que un humano pensara que podrían ser compañeros de alguna manera significativa, era ridículo. El clérigo sacó el cuerpo de la jaula y comenzó la parte difícil de su trabajo mientras pedía refuerzos.
La resurrección requería una gran cantidad de energía y, por alguna razón, curar a esta víctima era más difícil de lo habitual. Si no podía hacer la resurrección solo, tal vez tendría que realizar el ritual de reencarnación y hacer que el cadete renaciera en un nuevo cuerpo. Las fichas que Carl estaba usando parecían ser una especie de bendición divina, y los mismos dioses estaban interfiriendo en el lanzamiento de sus hechizos. Carl pensó que era de esperarse. Tanto el dios de la naturaleza como el dios de la muerte aprobaban la muerte permanente por estupidez como castigo. También ambos recompensaban a quienes eran lo suficientemente valientes como para intentarlo de todos modos. Suponiendo que sobrevivieron. El gatito moteado de negro y gris con la raya blanca en el cuello marchó hacia Carl y le exigió que usara su hechizo para poder descubrir si este falso monje era digno. ¿Crees que se la están comiendo?, preguntó Kara. Creo que ella sabe algo sobre ese gato en particular. Si se tratara de una lesión o deformidad persistente, no lo habría elegido como compañero de vida, por lo que es probable que se trate de personalidad. Sugirió Carl. Cuando ambos parecieron estar listos, Carl usó una ficha sobre ellos y el gato se abalanzó, solo para que el cadete le diera un puñetazo en la pata. En los siguientes segundos, decenas de golpes fueron bloqueados, y la niña esquivó ágilmente golpes con las mandíbulas, así como un salto de 4 patas, destinado a inmovilizarla contra el suelo. Curiosamente, aunque la barrera estaba levantada alrededor de la jaula, Carl no se vio obstaculizado esta vez. Podía moverse libremente por la jaula, pero eligió sentarse junto a la pared entre la gata madre y la acción. Al final del segundo minuto, el cadete empezó a sudar profusamente por el esfuerzo, pero el gatito estaba perdiendo la concentración. Había olvidado que se suponía que debía hacer que el monje demostrara que era una compañera digna y había vuelto a jugar simplemente con el humano como lo hacía con sus otros hermanos. 2 minutos después, el gato desapareció y la niña sonrió. Nombre Nikki, clase monje tigre. Enhorabuena, lo has conseguido y solo has sufrido heridas mínimas, le informó Carl. La niña sangraba mucho y era probable que se desmayara pronto por la pérdida de sangre. Solo la adrenalina y la alegría la mantenían consciente en ese momento. Un clérigo recién llegado lanzó un hechizo curativo sobre el monje exhausto, mientras Carl advertía a algunos de los otros cachorros que pensaban que podría ser una buena oportunidad para comerse a un humano mientras estaban exhaustos. Después de todo, los humanos indefensos eran básicamente solo filetes gigantes, y les encantaba cuando los batas blancas les daban de comer filetes. Carl vio las miradas de anhelo mientras los gatitos retrocedían, reacios a iniciar una pelea con el poderoso macho. Así que tomó una pequeña muestra de carne de Commander Rank, la de menor calidad que Ao tenía en su depósito, para cortarla y arrojársela a los demás. Tomen un pequeño obsequio para todos. Gracias por ayudarnos hasta ahora, susurró Carl, como si les estuviera contando algún secreto. Luego le arrojó un filete más grande a través de los barrotes a la madre gata, quien gritó de alegría porque Carl había sido tan amable de darle una porción decente para el tamaño de su cuerpo. Demasiados trabajadores intentaron darle pequeños bocados que ni siquiera cubrían la mitad de su lengua. Después de unos segundos, el monje le dio a Carl un débil pulgar hacia arriba y el gatito apareció frente a ella con un destello de luz verde, un fenómeno que no sucedió cuando las bestias de Carl abandonaron su espacio. Se acercó con todo el orgullo imperioso que un gatito podía reunir, luego le dirigió una mirada suplicante y gimió pidiendo comida. Todos los demás habían recibido una merienda, pero ella estaba atrapada en un espacio separado. Carl acarició la cabeza del gato moro y luego lo alimentó con trozos de carne que colgaban de su brazo, sujetos con largas garras negras que no estaban dispuestas a dejarlo escapar. Es fascinante, se ha vuelto muy tierno después de unirlo, comentó uno de los miembros del personal de la universidad. Carl se rió. No te equivoques, sus garras se han clavado profundamente en mi brazo. Pero tengo regeneración Troya, así que está haciendo menos daño del que yo regenero. También era inmune a ese nivel de daño, pero ese no era un hecho que todos necesitaban saber. ¿Quién quiere ser el siguiente? ¿Hay algún voluntario?, preguntó Carl. Silencio. Entonces uno de los chicos habló. Conocí a Tutor una vez antes, ¿podrías hacer lo mismo con las crías del Ignincerro? Jaja, sabía que todos eran herbívoros. Pero es una pena que no podamos ver a más de ellos suicidarse. Bromeó Kara. No se puede esperar que todos puedan manejar una personalidad fuerte desde el principio. Pero estoy seguro de que formarán una excelente manada de élites con sus compañeros del Ignincerro. Sí, si todos los que quieren probar suerte con un gato moro pueden seguir adelante.
Estoy seguro de que el ejército estará encantado, sin importar lo que elijan, asintió Carl. La madre gata mora soltó un bufido burlón y Carl le guiñó un ojo, haciéndole saber a la bestia que estaban de acuerdo sobre la competencia de este grupo. Kao simplemente entendía las limitaciones de los humanos mejor que la gata mora. El gatito gato moro trepó al brazo de Carl para sentarse en su hombro, para gran consternación de su nuevo compañero. «¿Vendrás aquí? El monarca Carl no te dará más comida solo porque estés cerca», exigió el recién nombrado monje tigre. El gato la miró escéptico y luego se frotó contra el costado de la cara de Carl mientras la gata miraba hacia otro lado, no queriendo ser asociada con tal desvergüenza, incluso si este extraño hombre tenía los mejores bocadillos. Kara dejó caer un pequeño trozo de carne frente al gatito cuando Carl se levantó para salir de la jaula, y la bestia le dio a su compañero una mirada de suficiencia. «Eres más fuerte de lo que pareces», observó el monje, confundido por la facilidad con la que Carl podía mantenerse en pie mientras llevaba un gato de 20 kilos sobre su espalda y hombro. «Pronto tú también lo serás. Si avanzas junto con tu compañero, no debería ser difícil para ti convertirte en un verdadero miembro de la élite del rango real». Sus ojos se iluminaron de emoción mientras lo seguía de regreso al grupo, imaginando el día en que ella sería uno de los poderosos. La zona del cerro relámpago estaba mucho menos vigilada. Los cerritos bebés no eran demasiado amenazantes, así que mientras usaras espinilleras, estarías bien hasta que crecieran un poco. «Oh, tengo sobornos para las bestias tipo Thor bebé», anunció Kara. «Oh, ¿qué se te ocurrió?» Kara levantó una avellana y Carl se preguntó de dónde había salido. «El loto los hizo para el desayuno, y yo reclamé algunas nueces para los árboles». Ella declaró con orgullo. No eran un recurso mágico por naturaleza, eran simplemente avellanas. Sabrosas, pero no raras ni especiales. Pero después de crecer en un espacio de bestias de rango real, incluso el avellano común estaba imbuido de maná. Lo que Kara había hecho era hacer una copia rudimentaria de la mantequilla de avellanas e insertarla en pequeñas manzanas sin el corazón. Hasta un joven Lightning Cerro las consideraría un bocadillo de 1 o 2 bocados, y Carl no podía negar que se veían bastante sabrosas. El inquisidor le dio un codazo a Carl, recordándole que todavía tenía el gato moro de otra persona en su hombro. En respuesta, le entregó a la monja una bolsa llena de carne de rango comandante cortada en cúbitos. «Dale de comer eso cuando necesite un bocadillo. La carne de monstruo de alto rango es la mejor manera de que crezca una bestia joven, así que no seas demasiado tacaña, incluso si el costo de la comida es alto. No sé si tu habilidad es como la mía, pero si lo es, eventualmente podrías ser capaz de guardar comida para tu gato en un espacio mental separado», explicó. Nikki parecía confundida y se encogió de hombros. «Cuando no está aquí, deambula por mi océano espiritual, el lugar de mi mente donde concentro mi energía para desarrollar fuerza mental». Entonces, no le dieron un espacio separado para la bestia. Eso fue inesperado. También descartó mantener recursos allí. «En ese caso, puedes poner la carne en tu inventario, no es necesario que la sigas guardando», le recordó Carl. «Bien, inventario. Ahora tengo una clase. Y no te olvides de comprobar tus habilidades de clase en tu árbol de habilidades para que puedas planificar tu avance. Tienes mucho que hacer. Lo mismo para nuestra primera historia de éxito. Por cierto, ¿a dónde fue?». Una mano se movió desde atrás del grupo y entonces Carl notó que los clérigos se estaban llevando un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Realmente no habían podido resucitar al que había muerto hasta el gatito gato moro. Tenía que reencarnarse y eso no se podía hacer aquí. Era un ritual de 6 altos clérigos. El grupo adulto de Cerro se acercó a saludar a Carl y, para su sorpresa, tenían mucho que decir. «Es un líder de la manada. ¿Vamos a mover la manada? Este lugar es pequeño. ¿Por qué hueles bien? ¿Tienes comida? ¿No son lindos los pequeños? ¿Estás alejando a los depredadores?». Carl no tenía idea de por qué podía escuchar a todos los Cerro en su mente, pero tomó un montón de comida del espacio de Thor para la manada. Thor no les negaría lo bueno, y Carl tuvo algo de tiempo para tratar de determinar por qué podía escuchar a la manada de Cerro. Si la razón no fuera nada más que el hecho de que era un maestro de bestias y podía escuchar a los animales de manada, Carl podría llegar a renunciar e intentar comprender el sistema. En su mente, Thor se rió. «Todos los Lightning Cerro comparten un vínculo mental. Todos podemos escuchar los pensamientos de los demás cuando estamos cerca de otra manada, por lo que no necesitamos tocar la corneta excepto como advertencia. Puedo escucharlos, así que tú también puedes escucharlos. Probablemente.
Cal aceptó la idea de Thor como la más probable y se dirigió a los ancianos de Cerro. Vine a hacer una petición. Algunos de estos humanos quieren formar manadas con los jóvenes. Ellos cuidarán de ellos y harán que sus manadas ayuden a los pequeños a crecer fuertes. ¿Saben de Thor, mi compañero Cerro? ¿O está demasiado lejos? Cal les preguntó, centrándose tanto en Thor como en la manada. Podemos sentirlo, pero no está lo suficientemente cerca para hablar con él. El líder actual de la manada estuvo de acuerdo. Eso facilitó mucho las cosas. Si sabían que este acuerdo podría volverse más fuerte que el habitual Lightning Cerro, era más probable que aceptaran. ¿Cuántos son? Nuestro grupo ya es pequeño. Preguntó el líder. No más de 7. Pero estos abrigos blancos seguirán cuidando a tu manada y mantendrán alejados a los depredadores. El cerro lo consideró y gruñó antes de darse vuelta para comer. Si los pequeños querían intentar unirse a la manada humana, lo permitirían. La manada humana que los cuidaba era fuerte, después de todo. Muy bien, todos los que quieran intentar conseguir un compañero en Lightning Cerro, acérquense. Les proporcionaré bocadillos a sus posibles compañeros y luego activaré las fichas. Cal repartió los brebajes de manzana de cara y luego tomó uno para él. Estos son buenos, deberíamos hacer más de ellos. Cal asintió con la cabeza mientras untaba el pelaje alrededor de su boca con una crema de avellana. Estoy de acuerdo. Prepararé más. Estaba usando desintegrar para quitar el corazón de las manzanas, por lo que la única parte que llevó tiempo fue hacer la pasta de avellanas. Los pequeños se acercaron para ver qué tipo de refrigerio se les ofrecía y, solo unos segundos después, se formó el primer vínculo. Cal vio que este también estaba etiquetado como Gas Dranger por el sistema, y el pequeño cerro frente a él estaba marcado como su compañero. Luego, 2 cadetes más obtuvieron la misma clase y todos comenzaron a notar el patrón. Beast Ranger era la clase predeterminada para las personas asociadas con uno de los cerro, ya que un Ranger normal no podía vincularse con bestias mágicas, solo con animales comunes. 2 cadetes más ingresaron a la clase y el grupo empezó a pensar que Relámpago Cerro era la mejor opción para este proceso. Entonces las cosas empezaron a ir mal. Uno de los Rangers comenzó a convulsionar y Carl percibió la angustia de su compañero. Ahora era parte de su manada y el miembro de la manada estaba en peligro, pero el cerro no sabía qué hacer. Ya había puesto una barrera de rayo refrescante sobre él, pero no podía ver al atacante. Cal lo examinó tan minuciosamente como pudo, pero no tenía sentido. El hombre tenía clase, el cerro era un polluelo de rango común y todo parecía normal. El clérigo vestido de blanco fue el primero en darse cuenta. El vínculo mental es demasiado fuerte. Le está destrozando la mente. Lo sedaré, pero no sé qué haremos después de eso. Cal no estaba seguro de que eso funcionara. El vínculo mental estaba activo incluso cuando dormía, pero estar inconsciente debería darle la mejor oportunidad de concentrarse y estabilizar su mente. Eso dejó solo a 2 de los cadetes, y aunque las crías aceptaron felizmente todos los bocadillos que pudieron ofrecerles, no querían tener nada más que ver con ellos. Luego, un segundo cadete cayó al suelo con sangre brotando de sus ojos y nariz. El clérigo se apresuró a acercarse, pero el muchacho hizo un gesto con la mano. Estaré bien, él es simplemente, enérgico. Hay un árbol de la vida en el mar de mi alma, y Devon, mi cerro, lo cargó con sus cuernos, murmuró. Cal se rió entre dientes. Tienes una publicación sensacional en tu espacio mental. Te espera una semana muy difícil hasta que desarrolles tu fuerza mental. Todos los demás parecían confundidos, por lo que Cal creó un poste de barrera de tierra en el lado más alejado del recinto. La manada del cerro vitoreó y comenzó a alinearse para turnarse para estrellarse contra él. Maldita sea, finalmente estábamos sacándolos de esa costumbre, se quejó uno de los trabajadores de la universidad. Es esencial para su salud mental. Hay que dejarles jugar. Si no pueden atacar en los puestos, tienen que atacar entre ellos, y eso no es tan divertido. Si hay magos, también les gustan las barreras mágicas, explicó Carl. Varios de los cercanos cerro asintieron en señal de acuerdo, haciendo reír a los cadetes que no la estaban pasando mal con su nuevo compañero. Las barreras mágicas eran buenas. Los postes eran mejores. Los postes mágicos eran los mejores. Si pudieran encontrar uno que hiciera mejor ruido al golpearlo, revisarían el sistema de clasificación. ¿Qué me pasa? Te juro que soy un buen compañero. Le suplicó uno de los 2 hombres que quedaron fuera de la selección al pequeño relámpago cerro que tenía frente a él. La bestia le robó el bocadillo que le ofrecieron y huyó victoriosa.
Carl lo olfateó discretamente para ver si había algo que se le escapaba. Estaba enterrado bajo jabón y desinfectante a base de alcohol, pero había algo rancio, como la peor combinación posible de olor corporal y fruta podrida. No podía precisar qué era, pero había algo mal con él. Cuando Carl se concentró en Sulzig, se hizo evidente de inmediato. El brillo azul claro normal estaba destrozado y corrompido, profundamente equivocado. El otro era similar, pero no de la misma manera. Su alma simplemente estaba mal y le daba a Carl una sensación de maldad, como la de alguien que disfruta intimidando a los demás. No era algo que pudiera señalar y decir esto es lo que está mal, pero definitivamente estaba allí y la manada también podía sentirlo. Pero los cadetes ya habían usado su única ficha y no habría segundas oportunidades. Al menos no con la ayuda de los objetos de la misión. No se sabía si esos dos podrían convencer a una bestia para que se uniera a ellos en el futuro, pero ahora que conocían el truco, los investigadores deberían poder encontrar al menos algunos Rangers más exitosos entre sus filas. El inquisidor se volvió hacia Carl en busca de respuestas, pero no quería decirlo en voz alta. Te lo explicaré en privado más tarde. Creo que esta misión debería estar casi completa. La palabra misión le dijo al inquisidor todo lo que necesitaba saber sobre por qué esta debía ser una conversación privada. Había pensado que las fichas que Carl había sacado estaban relacionadas con una habilidad que él tenía. Pero si eran del sistema, eso cambiaba enormemente las cosas. Carl observó a los jóvenes élites. El resto parecía tener mejor suerte con sus compañeros y solo uno de ellos estaba en serios problemas. No está mal. El éxito es del 60%, señaló Carl mientras los clérigos trabajaban para salvar al hombre en coma inducido. El 60% de los aprendices no pudieron obtener una clase con el suero, pero mostraron signos de compatibilidad con la magia, agregó el inquisidor. ¿Ya probaste el truco del elemento vinculado al sistema? Respondió Carl. El inquisidor asintió. Lo hicimos, pero no tuvimos suerte con esta tanda. La verdadera pregunta es cuántos podrían haber tenido éxito sin las fichas. Carl lo pensó. Yo diría 3. 3 de ellos me parecieron compatibles con la técnica desde el principio. Los 2 éxitos entre los gatos moros y uno con la manada de cerro. ¿Crees que estos 2 últimos podrían ser capaces de activar una interfaz del sistema con un libro de habilidades apropiado? Sugirió el inquisidor. La verdad es que no tengo ni idea. No creo que todo el mundo haya podido acceder al sistema y ya hemos clasificado a estos por su capacidad para usar maná. Entre la población general, las probabilidades serán mucho menores. Estaba empezando a asimilarse que, si bien estaban entrenados como soldados de las fuerzas especiales, los 2 que no fueron considerados adecuados por un cerro y no intentaron con un Moorcat tendrían que ser transferidos de esta unidad. Pero a los líderes no les preocupaba perder algunos voluntarios de investigación. Si tenían 6 sujetos de prueba sanos en la unidad para intentar entrenarlos con sus bestias mágicas, eso significaba que podían comenzar a trabajar en métodos para aumentar la velocidad de crecimiento ahora para cuando encontraran una manera de hacer que los proyectos fueran aplicables a mayor escala. Carl estaba jugando con el grupo de bebés cerro mientras los estudiantes y científicos comenzaron a trabajar, registrando datos y obteniendo respuestas de los cadetes exitosos. Entonces una de las crías chocó la mano de Carl, acariciando su anillo y luego mirando a una estudiante investigadora con el cabello teñido del mismo oro que los ojos de cerro. «Ah, ¿sí? ¿Quieres hacerle un regalo a tu amada?», le preguntó Carl al pequeño animal. El cerro asintió felizmente, por lo que Carl tomó un anillo de rango despertado de la basura de repuesto en su almacenamiento y lo colgó sobre el cuerno de la nariz de la pequeña bestia. El estudiante se rió y le acarició la cabeza mientras se acercaba pavoneándose, luego, de mala gana, se puso el anillo ante su reiterada insistencia. Luego el cerro desapareció. «Oye. ¿Qué estás haciendo ahora? Pensé que solo tenías objetos de misión para 10», exigió saber el inquisidor. «Lo hice. De hecho, le di a Cerro un anillo de agilidad menor como anillo de compromiso para su amada cuidadora. El resto fue inesperado, pero creo que ella también despertó una clase». El inquisidor suspiró y se pasó los dedos por el pelo. «Vamos a tener que dejar que todos los habitantes de la nación prueben un objeto imbuido del sistema para averiguar si realmente es compatible con el sistema», murmuró. «Esa es probablemente la forma más fácil. Parece que muchas más personas son compatibles de lo que pensábamos usando solo el suero. Sin embargo, no puedes culpar a nadie por ello. No es como si tuviéramos elementos vinculados al sistema disponibles incluso hace un año». Carl estuvo de acuerdo.
Ahora, más crías de cerro querían anillos, como método para reclutar nuevos miembros para la manada. Solo espera. Cuando sea el momento, los miembros adecuados de la manada vendrán a ti. No tienes que apresurarte a encontrarlos cuando tu manada ya es fuerte. ¿Acaso una cría acaba de comprometerse? ¿Cómo es eso justo? A mí me han rechazado tantos, y él obtiene su primera opción. Se quejó Thor. Se fue tras una estudiante de Common Rank sin ninguna escala. No te preocupes por eso, amigo. Encontrarás a tu mujer perfecta algún día. Carl le aseguró. ¿Sin escamas? ¿Le propuso matrimonio a una mujer humana? ¡Qué niño más extraño! Thor definitivamente no vio el atractivo. Carl notó que Kara abandonaba el área y siguió sus movimientos mientras abandonaba el edificio por completo, dirigiéndose a otra sección de la universidad. Intenta no meterte en problemas. Carl le advirtió. Tengo un plan. Confía en mí. Eso no tranquilizó en absoluto a Carl. Cara y plan en la misma frase generalmente significaban que iba a haber algún tipo de problema. Entonces, Carl no se sorprendió cuando menos de un minuto después, un mensajero llegó para buscar al inquisidor por una situación. Cara había encontrado la escuela de huérfanos al costado del recinto universitario y había comenzado a repartir hierbas dulces de su espacio junto con artículos mágicos para que los niños los probaran. Oh, enviaron gente para ayudar. Cara informó felizmente a Carl. Creo que en realidad vienen a sujetarte. ¿Qué hiciste? Lotus me dijo que los niños no reciben regalos de cumpleaños en el orfanato, así que les voy a dar regalos a todos. Deberías ver lo felices que están. Ah, y a ese le dieron una clase de guerrero. Estamos en racha aquí. Cara, no te preocupes, ya casi termino, solo hay como 50 niños aquí. El inquisidor se volvió hacia Carl con una mirada furiosa. ¿Te importaría explicarlo? Obviamente, ya había visto a Kara, por lo que el informe le habría dicho inmediatamente lo que estaba sucediendo con la bola de caos en la escuela. Los sacerdotes de la naturaleza le dijeron que los huérfanos no reciben regalos de cumpleaños. Entonces, ella tomó la decisión ejecutiva de ir a distribuirlos. ¿Y no la detuviste? Decirle a este hombre que pensaba que sería divertido probablemente no era la respuesta correcta. Pero Carl se salvó de decir nada cuando el inquisidor continuó. No importa, puedo decir que no tienes intención de detenerla mientras nadie resulte herido. Le pediré al equipo de recuperación que la traigan de vuelta, se quejó. El solo hecho de intentar capturar a Kara probablemente causaría más caos del que evitaría. De hecho, existía una buena posibilidad de que los niños de la escuela de huérfanos pensaran que se trataba de algún tipo de rutina cómica. Probablemente no sea necesario. No es como si pudieran capturar a un tejón del vacío alado y ella regresará cuando haya terminado. Son especialistas, insistió el inquisidor. Puede anular habilidades y tiene una burbuja de rango monarca de desintegrar. Además, puede volar. ¿Estás seguro de que no quieres que la llame de vuelta? Sugirió Carl. El inquisidor lo pensó. No, que lo intenten. Será una buena experiencia para ellos. Tenemos un rival. Rápido, necesito más botín. Jefe, arroja algunos objetos de desecho en mi espacio. Exigió Kara. ¿Qué demonios estás haciendo ahora? No te burles de los profesores. Nunca haría algo tan bajo y cobarde. Los profesores pidieron refuerzos. ¿Podrías ponerme una barrera? Ja. Anular. Ese debe ser el equipo de respuesta que llamó el inquisidor, ya que Carl podía escuchar el caos a través de los auriculares de radio que el hombre se había puesto. El ceño fruncido del inquisidor se transformó en una mirada penetrante hacia Carl, luego en resignación y, finalmente, en una sonrisa ligeramente divertida. Hombre, me alegro de no tener que escribir este informe, murmuró el inquisidor. ¿Tan malo? Asintió. Le gustaría decirle a su jefe que su objetivo dejó caer su barrera para darle un calzón chino a su líder de equipo, y luego le dio un anillo de fuerza gigante a un niño en edad preescolar, antes de huir con una sacerdotisa de la naturaleza sobre su espalda. Espero que no sea Lotus, preguntó Carl. No, es un miembro del equipo de respuesta. Al parecer, pensaron que podían localizar al sospechoso, pero ahora ha sido secuestrado por un monstruo que todos los niños creen que es un perro de aspecto extraño que corre suelto por el parque. Y me quedé sin botín. Anunció Kara mientras regresaba a su espacio, respirando con dificultad por la risa y el esfuerzo. El caos continuó en la radio durante unos minutos más mientras el equipo de seguridad tuvo que convencer a un grupo de escolares para que entregaran los objetos mágicos que les habían dado y lidiar con el hecho de que algunos de ellos habían despertado a una clase temprano.
Unos minutos después, un guardia de seguridad entró corriendo, jadeante. Señor, hemos perdido el objetivo. Lamento informarle que hay un tejón del vacío alado de rango real suelto en la ciudad. El inquisidor le dio una palmadita en el hombro. Tranquilo, hijo. El amo de las bestias se encargó de ello y el alborotador ha recibido un tiempo de descanso. ¿Qué tan grave es el daño? El soldado suspiró y sacudió la cabeza. Tenemos 3 despertares de clase confirmados en la sección de secundaria, 10 despertares de clase más probables, 4 preescolares agresivos con fuerza gigante que dejamos a los clérigos del dragón rojo y algunos egos heridos. No hay heridos importantes, a menos que Jill esté herida, donde quiera que haya ido. Cal frunció el ceño. ¿Jill es la sacerdotisa de tu naturaleza? El guardia asintió. Supongo que el agente del caos es tu mascota. Le voy a dar un puñetazo en la cara. Socia. Es una de mis socias. Perdón por las molestias, se entusiasma mucho con los nuevos proyectos y quería darles un regalo a todos los niños para compensar todos los regalos de cumpleaños que se perdieron. Genial, y ahora tenemos que sentirnos mal por habernos llevado los regalos. Supongo que pueden quedarse con la mayoría, pero habrá que recoger los objetos peligrosos, suspiró el guardia. Cal era un monarca, y aunque era un poco excéntrico, nadie resultó herido, así que lo peor que podía pasar era que le gritaran por un rato. ¿Qué les dio? Pensé que eran solo cosas al azar de mi inventario, preguntó Carl. Sí, ese es el problema, ¿no? Son solo cosas al azar de tu inventario de rango monarca. La mayoría son gemas mágicas, algunas pociones al azar y comida. Pero también hay algunos objetos mágicos, incluidos varios objetos de fuerza gigante. Las clases despertadas son un asunto menor y no es mi problema. Pero algunos de los niños no eran completamente humanos y la afluencia de poder tuvo resultados inesperados. ¿Quieres que vaya a solucionarlo? Ya casi hemos terminado. La prueba ha terminado y hemos demostrado también la teoría secundaria que buscábamos. Así que puedo ir a la escuela y calmar la situación, ofreció Carl. El inquisidor sonrió con sorna. ¿Sabes? Creo que me gustaría ver esto. Sí, veamos cómo calmas a toda una escuela secundaria. En su mente, Kara se rió. Ella les había dado a algunos de los niños jugo que Remy había preparado para aumentar su energía. Nadie los calmaba durante horas. ¿Sabes? Vamos a tener mala reputación en la ciudad después de esto. Solo con gente molesta. Los niños ya nos adoran, y también los soldados. Escuché que dejarán que Thor y Remy les den cosas a los otros cadetes para ver si pueden despertar una clase. Cal dejó atrás a los investigadores de la universidad y a los representantes del ejército y del gobierno mientras seguía al inquisidor fuera de la sección de cría de animales de la universidad, esperando el momento adecuado para hacer su pregunta. Inquisidor, ¿cuántas bajas han tenido los gigantes como para que estemos intentando encontrar nuevas formas de despertar a los élites? Tenía la impresión de que el gobierno estaba contento con el acuerdo actual, preguntó en voz baja. El inquisidor suspiró y sacudió la cabeza. Alrededor del 20% desde que comenzó la guerra. Si continúan así un año más, habremos perdido a la mitad de nuestros soldados de élite que solo intentan defender la nación, y ya hemos retrocedido en muchas secciones, cediendo las regiones más difíciles de defender a los gigantes. Cal frunció el ceño. ¿Qué demonios están buscando? No pueden estar haciendo esto sin una razón. El inquisidor se encogió de hombros. Durante unas semanas, dejaron de presionar y enviaron equipos de invasión hacia todas las mazmorras recién abiertas. Pero ahora están de vuelta en la frontera con toda su fuerza y presionando más fuerte que nunca. Sea lo que estén buscando, la versión oficial es que es probable que esté relacionado con el sistema. Los vídeos motivacionales actuales dicen que están celosos de las élites y de nuestro poder, por lo que están tratando de detenernos antes de que crezcamos. Los dioses titanes no pueden usar las reliquias habituales para despertar a su gente. Necesitan cosas sofisticadas. Sugirió Kara. Las piedras del sistema o el fragmento perdido de la escama del dragón mundial que se suponía estaba enterrado en este continente. Cal estuvo de acuerdo. ¿Sabes algo?, afirmó el inquisidor. Sí, pero eso es un asunto entre el arzobispo y yo. Me temo que no tengo libertad para explicarlo. Decirle al inquisidor que los gigantes probablemente invadirían la nación tratando de encontrar una reliquia perdida que pudiera despertar el sistema en su gente ahora que todos los demás se estaban divirtiendo no le haría ningún bien al hombre de aspecto demacrado. El patio de la escuela era un caos cuando llegaron, incluso con un enjambre de profesores tratando de calmarlos a todos.
Cuando llegaron a la zona verde donde los niños estaban reunidos para su descanso, Carl cambió a su armadura y luego usó brutalidad para aumentar su tamaño, luego prisa para mejorar su velocidad al nivel que necesitaría para su próximo espectáculo. Un fuerte aplauso de sus manos emitió un estruendo de aire dislocado a velocidades supersónicas y llamó la atención de todos en el patio de recreo. Escuchen. Necesito que todos se reúnan aquí frente a mí. Si alguno de los pequeños se ha ido adentro, necesito que regresen aquí afuera. Vamos, no tenemos todo el día, gritó antes de dejar que su tamaño volviera a la normalidad. Los niños se alinearon obedientemente frente a Carl en un grupo desordenado, con algunos hombres bestia al frente. Parecían casi atraídos por él, y fue su respuesta la que atrajo a los demás. Hola a todos. Mi nombre es Carl y ya conocisteis a mi amiga Kara, la tejón del vacío. Ahora me he enterado de que los clérigos no están contentos con algunos de los regalos que ella escogió, así que en lugar de confiscarlos, vine a daros la oportunidad de intercambiarlos. Verás, la joven Kara acaba de enterarse de que en los orfanatos no se celebran los cumpleaños y quería que todos recibieran un regalo de cumpleaños tardío de su parte. Así que no estaría bien que se lo quitaran. Un niño pequeño corrió y abrazó a Carl, mientras los profesores sonreían. Hoy es mi verdadero cumpleaños, explicó el niño y luego levantó una mano que llevaba un anillo de fuerza gigante. Era demasiado joven para haber despertado una clase, pero el objeto lo había equipado, por lo que Carl estaba bastante seguro de que despertaría una en un futuro cercano. Y los profesores creían que hacerte súper fuerte probablemente rompería cosas, asintió Carl. Kara trabajaba frenéticamente para preparar bolsas de regalo llenas de bocadillos, cada una con un regalo especial en el fondo. Sin embargo, nada que pudiera causar el caos de los anillos que comenzó a repartir después de que el equipo de seguridad comenzó a perseguirla. Kara quería que tuvieran un objeto duradero para recordarla, por lo que algunos de los objetos eran objetos mágicos rotos y saqueados, joyas decorativas en las que había colocado una piedra bonita, reemplazando las piedras feas o faltantes u otros elementos similares. Ella le pasó una bolsa a Carl, y él cambió al niño en edad preescolar por el anillo de fuerza gigante. Lo sacó y encontró un sencillo amuleto de latón en una cadena, luego lo abrió y encontró un burdo autorretrato de Kara, tallado con una de sus garras en una lasca de cuarzo. Es tan bonito. Lo conservaré para siempre, declaró el niño. Le diré a Kara que te gusta. Feliz cumpleaños. El anillo volvió a su tamaño normal cuando el niño se lo quitó y Carl lo volvió a colocar en uno de los espacios de su inventario. Allí había muchos más objetos mágicos de mala calidad de los que Carl recordaba. Claro, saquearon los cuerpos de los gigantes hasta dejarlos vacíos, pero allí debía haber miles de anillos, brazaletes, amuletos y otras piezas de joyería mágica dañadas o de muy mala calidad. ¿Realmente matamos a tantos monstruos?, preguntó Carl. No lo creo. Bueno, quizás antes de que yo llegara. Muchas de esas cosas huelen a frío. Así era. Habían saqueado la ciudad de los gigantes de hielo. O, al menos, Rae lo había hecho. Remy no iba a salir de su espacio con ese clima, pero Rae había acumulado todo lo que pudo conseguir, solo para que los gigantes no pudieran tenerlo. También puedes elegir objetos que los protejan del frío para dárselos a los niños. Nadie se quejará de ellos si no aumentan la fuerza o el poder mágico lo suficiente como para que los niños se conviertan en un problema. Eso hizo que la entrega del paquete de regalos de Kara fuera mucho más fácil, aunque iba a recoger los arbustos de comida de su espacio para cuando terminaran. Solo los conservaba como decoración y los demás estaban todos ocupados, excepto Auk, que todavía estaba dormido, disfrutando de su día libre. Solo había media docena de artículos que necesitaban ser intercambiados, y algunos niños que Kara había pasado por alto la primera vez, ya que todos se estaban moviendo y ella estaba siendo perseguida por personas molestas. ¿Nos olvidamos de alguien?, preguntó Carl. Los gemelos están en el armario y el tonto del pelo raro está enfermo hoy, anunció uno de los chicos. Se llama Ronald y no es ningún tonto, lo defendió una de las chicas, aunque Carl notó que ella no mencionó su cabello. Los profesores fueron los que captaron la parte importante. ¿Por qué están los gemelos en el armario?, preguntó la anciana. Porque son estúpidos y a nadie le gustan, murmuró uno de los chicos que estaban atrás, en una voz demasiado baja para que el oído humano pudiera captarla. Carl se volvió hacia la maestra. Bullín. ¿Qué tal si te doy esto para Ronald y tú puedes ir a buscar a los gemelos? El maestro asintió y salió corriendo a buscar a los gemelos, mientras varios estudiantes miraban con malos ojos al chico que los había delatado.
No tardó mucho en encontrar a los gemelos, y menos tiempo aún para que los maestros que se quedaron afuera determinaran quiénes eran los culpables. Los gemelos fueron llevados a reunirse con él, y Carl los inspeccionó rápidamente. No parecían estar heridos y no había nada extraño visible en ellos. Había esperado que pudieran tener algo extraño, como un linaje de bestias, ser demasiado pequeños para su edad o incluso un color de cabello inusual. Pero hasta ahora parecían perfectamente normales. Las niñas gemelas miraron fijamente a los chicos de su clase y los profesores suspiraron. Una de las maestras, una mujer más joven y todavía una clériga del dragón rojo de rango despertado, se inclinó para susurrarle a Carl. Son recién llegados. Perdieron a su familia a causa de un engendro de monstruos hace un par de meses y no se llevan bien con los chicos. Están bien en los dormitorios, pero las clases son mixtas, explicó. Eso era comprensible. Acababan de perder a su familia y ahora estaban en un lugar nuevo, eran extraños entre un grupo de niños que en su mayoría habían crecido juntos. Tengo justo lo que necesito. Aquí tienes, dales estas bolsas. Las bolsas contenían colgantes a juego, lo que sumaba 3 puntos a la agilidad. No era un aumento importante, aunque sería notorio para los niños. Lo importante era que eran 2 mitades de un conjunto a juego, por lo que los gemelos tendrían su propia cosa, pero no algo que el otro no tuviera. El caos en la escuela comenzó a disminuir ahora que todos tenían sus regalos de cumpleaños, y los maestros comenzaron a agrupar a sus estudiantes nuevamente para que pudieran ir a clases. Con todos los estudiantes desaparecidos, el inquisidor finalmente pudo relajarse por un momento, luego se dio cuenta de que la causa real de todo el caos no había sido manejada, ya que todavía estaba parado allí, sosteniendo al tejón del vacío en reserva para la próxima vez que se aburrieran. Deberíamos regresar a la universidad. Los representantes del gobierno y los militares tienen mucho trabajo lidiando con un grupo de nuevos superpoderes, y no podrán permanecer bajo control por mucho tiempo sin la presencia de alguien que realmente pueda manejarlos. El inquisidor suspiró. Cao se rió entre dientes. Bueno, supongo que deberíamos hacer algo de trabajo real. Pero los estudiantes no deberían ser un problema. Solo hay 2 Morcats entre ellos, y el resto son todos Lightning Zero, que naturalmente querrán agruparse y hacerse amigos de la gente nueva. Es difícil de explicar, pero la presencia de una bestia en tu mente es altamente influyente, como una segunda pista de monólogo interior que te da diferentes sugerencias hasta el punto de que necesitas recordar que eres tú y que es tu pareja. Si no tienes cuidado, puede empezar a influir en tu personalidad. El inquisidor miró a Carl con cara de no entender. ¿Acaso no se daba cuenta de lo mucho que su propia personalidad estaba influenciada por las bestias con las que estaba vinculado? ¿O era él quien hablaba por experiencia, pues ya había dejado que sus bestias moldearan su mente, y ahora estaba advirtiendo a los demás que tuvieran cuidado? No te vayas todavía, viene un dragón. Anunció Kara. Sabía que tenía que comportarse, pero de todos modos se trataba de un dragón rojo. Ya sabía a qué sabían. Directora. La inquisidora dio la bienvenida al dragón, que tenía la forma de una mujer de mediana edad con cabello rojo llameante. Vine a darle las gracias a la monarca. Los niños están muy contentos hoy con sus regalos. Como sabéis, nuestro presupuesto es limitado y regalar objetos duraderos, sobre todo los mágicos, está muy por encima de nuestras posibilidades. Cal hizo una leve reverencia. Puede que sea algo que solo se da una vez en la vida, pero todo el mundo debería tener un regalo que pueda llamar suyo. Algo que pueda llevarse consigo para recordar los buenos momentos. El dragón rojo asintió felizmente. ¿Qué llevas? No tengo ninguno. Nunca podríamos permitirnos comprar algo que durara. La directora asintió, mientras Kara se reía. Tienes un apoyo emocional, Cerro. Hemos elaborado una lista de lo que pertenece a cada alumno, por si se denuncia un robo o si un incidente de acoso escolar se convierte en un robo. Se castiga con dureza, pero a menudo la víctima tiene demasiado miedo para denunciarlo. Cal asintió. Después de todo, todavía tienen que vivir con el abusador. Lo mejor que puedes hacer es intentar que tus profesores sean proactivos, como los gemelos. Tal vez valga la pena averiguar por qué y quién los encerró en el armario hoy. Nadie se ha mudado nunca a mi ciudad natal sin tener al menos familia allí, pero sospecho que ser nuevo es duro. Hubo una conmoción detrás de ellos, y Carl vio a un grupo de pequeños cerro corriendo hacia él, siendo perseguidos por sus compañeros. Oh, ¿los pequeños pueden correr por el césped abierto? Es un buen día para ser un cerro, se rió Carl cuando una de las pequeñas bestias se acercó y chocó contra su pierna.
Tenía la altura de la rodilla, era todavía un polluelo y estaba tan ansioso por explorar todo como Thor cuando era joven. Los dos jóvenes gatos moros también estaban afuera, husmeando y dándoles cabezazos a las crías de cerro. El vínculo los había ayudado a entender que todos estaban en el mismo equipo y, aunque todavía estaban trabajando en ello, se estaban llevando mejor de lo esperado. Solo se había superado un desafortunado caso de debilidad mental, y los demás vínculos parecían cada vez más estables. ¿Qué era lo siguiente en tu agenda? El inquisidor le preguntó a Carl, mientras el maestro de las bestias jugaba con las pequeñas bestias. Tenemos unas cuantas horas más de entrenamiento para los acólitos, ya que no tienen ninguna experiencia en combate. Después de todo, todos fueron reclutados antes del intento de obtener el suero divino, explicó Carl. Ah, sí. Con los 5, más todos estos intentos exitosos, hay mucho entrenamiento por hacer. Carl se dio cuenta lentamente de que su éxito lo había llevado a ofrecerse como voluntario para entrenar también a estas clases relacionadas con las bestias, agregando un grupo de cadetes de las fuerzas especiales a su lista de acólitos. Pero no todo era malo. Ahora tenían a los Beast Rangers y a un Tiger Monk para agregar a su grupo de acólitos de rango común, y 11 personas eran suficientes para que Carl pudiera convencer a alguien de que lo dejara guiarlos en una aventura. El área donde había ido primero a recolectar recursos era un buen comienzo, ya que tenía musgo que a un cerro le encantaría, y podía pasar por la cueva para conseguirles cristales para el desarrollo de su maná. Además, existía la posibilidad de que la instancia se abriera para ellos. Carl le sonrió al inquisidor. ¿Qué posibilidades hay de que pueda llevarlos a una excursión? No muy lejos de las vías del tren, y mi equipo supervisará a los 11. Hay un lugar con recursos que los cerro adoran, y una posibilidad de encontrar monstruos débiles, por lo que podrían poner a prueba sus habilidades y dejar que los gatos del páramo cacen por primera vez. Probablemente no durante las próximas semanas. El equipo de investigación quiere datos sólidos sobre el funcionamiento de su técnica para avanzar en las primeras etapas, y permitirles realizar una excursión introduce todo tipo de variables que no forman parte de su metodología, explicó el inquisidor calvo. Entonces lo que estás diciendo es que somos profesores de escuela por un tiempo, pero con 11 estudiantes en lugar de 5, suspiró Carl. Pero ahora tenemos bestias con las que podrás demostrar tus habilidades. ¿Cuánto crees que puedes enseñarles? Carl sonrió. Más de lo que una persona sensata podría considerar razonable. Carl hizo un gesto para que los recién elegidos élites se acercaran para poder hacer un plan de elección. En primer lugar, como me han asignado la tarea de ayudar a entrenarte, necesito saber qué sabes además del entrenamiento de combate básico de los soldados de la iglesia. ¿Qué habilidades obtuviste de tu clase y qué tienes disponible? Aparte de Nikki, la monje tigre, todos ustedes son Beast Rangers, por lo que sus habilidades deberían ser similares, comenzó Carl. Los demás hicieron un gesto para que el extraño, el solitario Beast Ranger que tenía un Moorcat, diera la explicación. Bueno, Beast Ranger es una clase de combate a distancia, con nuestro compañero de equipo como nuestro combatiente cercano. La primera habilidad que obtuve fue precisión letal que mejora mi habilidad con el arco. Pero también obtuve una recompensa del sistema por ir primero, y me dio fusión de sombras, por esconderme en el bosque para preparar una emboscada. Si leo bien la descripción de la clase, todos deberíamos obtener estadísticas y habilidades adicionales de la bestia vinculada que elegimos. Sin duda, mi agilidad y fuerza han aumentado sustancialmente, explicó. Uno de los otros chicos asintió con la cabeza. Para los que tenemos un cerro, es nuestra fuerza y resistencia. Correr hasta aquí detrás de ellos ni siquiera fue suficiente para aumentar mi ritmo cardíaco. Obtuve la misma habilidad inicial, pero sin bonificación. Una vez que tenga un par de puntos, sea como sea que los obtengamos, puedo comenzar a elegir habilidades de arco como flechas infinitas y relámpago. Los demás asintieron. Las habilidades parecen ser las mismas para todos nosotros. Por lo tanto, seremos buenos trabajando en grupo. Carl se rió entre dientes. No tienes idea de lo cierto que es eso. Verás, tu Lightning Cerro puede aprender a extender Refreshing Lightning sobre ti con relativa facilidad, y sobre todo el grupo con un poco más de dificultad. Por lo tanto, serás excelente trabajando en grupo, ya que tu compañero está especializado en defensa en equipo. Para el único amigo con un Moorcat, claramente eres el explorador del equipo, ya que te especializas en sigilo, y comenzaré a entrenarte con los tipos pícaros de mi grupo para desarrollar tus habilidades. ¿Tienes un pícaro poderoso en tu equipo? Preguntó el Ranger. Técnicamente no.
Pero tengo una araña de baño de sangre de rango monarca, y si hay alguien en este mundo que sabe sobre emboscadas y se convierte en la razón por la que otras especies temen a la oscuridad, esa es Rae. El cadete parecía preocupado por si realmente podría aprender algo de una araña, pero Carl no había mencionado que Rae todavía podía adoptar forma humana. Ahora, para el monje tigre, ¿cuáles son tus habilidades? Preguntó Carl. Tengo dos habilidades básicas en este momento, golpe de energía y fusión. Una se explica por sí sola, la otra me permite aumentar mi poder con la presencia de mi Morcat cuando está en mi espacio mental. Hay habilidades en mi árbol de habilidades para que luchemos juntas, así que no creo que se suponga que sea algo que se use todo el tiempo, sino más bien para cuando ella se esté recuperando o no sea práctico para nosotras dos pelear, respondió Nikki. Y tú ya sabes lo básico del combate sin armas, así que no hay problema. Tu entrenamiento debería ser bastante fácil. Puedes entrenar con los guerreros, pero a un nivel superior, ya que los otros dos que tengo en entrenamiento ahora mismo son novatos. ¿Más miembros de la manada? Preguntó una de las crías de Cerro. En efecto, joven Cerro. Hay más miembros de la manada militar allí que puedes conocer, así como también a los miembros de mi manada, y un cerro de rango monarca llamado Thor. Eso fue todo lo que los jóvenes necesitaron escuchar para volver con toda su energía y correr por el patio de juegos, mientras los Rangers estaban sorprendidos de que Carl pudiera entender lo que el cerro quería saber. Seguidme todos. Vamos al campo de entrenamiento de los guardias, donde el resto de vuestros compañeros os esperan para conoceros. Bueno, todavía no saben que vienes, pero lo sabrán pronto. Solo quedan unas pocas horas de la rutina de entrenamiento de hoy, pero antes de que termine la noche, hay tiempo para que todos ustedes conozcan a sus otros especialistas, explicó Carl mientras se despedía de la directora de la escuela de huérfanos y comenzaba a caminar hacia el campo de entrenamiento con un par de gatos moros dando vueltas a sus pies y una fila de crías de cerro detrás de él. Es como el flautista de Amelin. Lo seguirán a cualquier parte, se quejó uno de los Rangers. Y eso fue lo que hicieron, en una pequeña y extraña procesión a lo largo de todo el parque hasta el área de entrenamiento. Habían reunido una gran multitud cuando llegaron, todos intrigados por la presencia de las crías de los animales y ansiosos por descubrir qué tipo de cosas estaban haciendo en la catedral ese día. Las áreas de entrenamiento no estaban precisamente fuera del alcance del público, pero no eran lugares de visita populares para nadie que no tuviera un motivo para estar allí. Por lo tanto, la pequeña multitud los siguió y vio a los reclutas aprendiendo habilidades básicas de combate junto con el grupo de acólitos de Carl, que estaban usando habilidades. Eso los marcó inmediatamente como élites, quienes normalmente estarían terminando su primer año en la academia en este momento. Pero aquellas bestias que seguían a Carl no tenían aún un año, y eso dio inicio a los rumores de que todo el grupo, casi una docena de estudiantes, habían recibido sus clases antes de tiempo. Eso fue un gran chisme para los aburridos residentes de la capital, incluso antes de que el grupo de crías de cerro corriera por la arena para ir a ver a Thor. La vista era tan adorable que todos deseaban que hubiera un reportero aquí para tomar fotografías profesionales. Luego, Thor comenzó a alinearlos en una fila, mientras Dana hacía barreras para ellos. Los espectadores estaban confundidos, pero Carl hizo que todos se movieran. Equipo de cerro, diríjanse a sus compañeros. Practicarán trabajar juntos mientras cargan. Gatos del páramo, Nikki estará con Opelia aprendiendo coordinación ofensiva, y Pat estará con Lily y Rae para practicar sus habilidades de sigilo. Cal hizo gestos en la dirección correcta y Sybil dio un suspiro de alivio cuando vio que finalmente había alguien para distraer la atención de Rae. Lo que ella no sabía es que el cadete de las fuerzas especiales tenía un nivel de entrenamiento básico más alto que el suyo y, además de las habilidades, tenía un largo camino por recorrer para ponerse al día. Para los nuevos Rangers, la idea de pelear desde la distancia evitando golpear a un compañero muy entusiasta fue mucho más difícil de lo que esperaban. Entendieron las tácticas básicas de su entrenamiento de cadetes, incluso algunas tácticas de grupo avanzadas, pero ninguno de ellos estaba preparado para un cerro demasiado ansioso que finalmente tuvo la oportunidad de atacar un poste demoledor. Thor había hecho los bastones cortos, solo un poco más altos que las crías de cerro, ya que habría momentos en los que luchaban contra monstruos más pequeños, especialmente cuando eran de rango común y despertado. Pero eso significaba que tenían que dar en el blanco sin golpear al cerro, y las crías no eran buenas para seguir instrucciones para salir del camino. Lo intentaron. En realidad, se esforzaron mucho.
No tenían idea de qué querían los nuevos miembros de la manada, así que terminaron simplemente cambiando de puesto o corriendo en círculos durante un minuto antes de que se les ordenara volver a ordenarse. Thor pensó que era muy gracioso, pero no había mucho que pudiera hacer para acelerar el proceso, ya que el objetivo era enseñar a los élites cómo dar órdenes a sus bestias de una manera que pudieran entender, mientras trabajaban juntos como un equipo. Tanto Aaron como Jaime estuvieron trabajando en sus habilidades de ataque ofensivo durante el resto de la noche, guiados por Opelia, mientras Carl se encargaba del entrenamiento de su nuevo monje tigre. Muy bien, lo primero es lo primero. Tienen dos estilos de combate muy diferentes. Sin embargo, después de la unión, los niveles de capacidad física no son tan diferentes entre el humano y el gato del páramo como lo eran antes, por lo que contamos con estos adorables voluntarios de la fuerza de cadetes para ayudarnos. Los demás estaban haciendo el mismo entrenamiento antes, y el concepto es simple. Son 3 ellos y ustedes 2. Fingirán que soy el clérigo o el mago de su equipo y evitarán que me alcancen. He creado una barrera sobre ellos, así que podéis ir a por todas. Están usando armas de entrenamiento, pero igual os dolerán si os equivocáis, así que tened cuidado. Ahora, mostradme lo que podéis hacer cuando trabajáis juntos. La clase monje tigre debería tener una serie de habilidades defensivas, y la durabilidad de Nikki aumentó enormemente, mientras que su gato del páramo no estaría en peligro real por una espada de entrenamiento a menos que recibiera un golpe demasiado fuerte en la cabeza o le pincharan un ojo. Eso dejó a Carl libre para ver cómo estaban los demás y el caos que era una Sybil exhausta y una Pat confundida tratando de encontrar una manera de atacar a Rae. La araña tenía 5 guardias que la rodeaban y Pat tenía ataques a distancia, pero Rae no era un objetivo fácil de alcanzar, incluso si era más alta que la mayoría de sus defensores. Cada vez que él creía que tenía un buen tiro, ella se movía para que un defensor estuviera entre ellos, o alguien lo obligaba a retroceder y cambiar su ángulo. Se les permitió retirarse y los guardias no los persiguieron, lo que les permitió organizar ataques por su cuenta. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo hasta que finalmente encontrara una manera de pasar a los defensores. El gato moro cargó, obligando a un defensor a hacerse a un lado mientras una flecha pasaba velozmente, solo para ser atrapada en los delgados dedos de Rae y luego aplastada hasta convertirse en polvo. Excelente momento, has aprendido a disparar para superar a los defensores. Ahora, solo tienes que hacer eso cada vez, felicitó al Beast Ranger. Pat sonrió. Sabes, ser un atacante a distancia es muy fuerte. Si estuviéramos cerca del mismo rango, ¿no tendría una gran ventaja? Rae le sonrió, luego activó Night Haunter y disparó un chorro de seda más rápido de lo que la Ranger podía procesar. No como un ataque, sino como una extensión de su cuerpo. A cualquier lugar que pudiera ver, o que su cuerpo pudiera alcanzar, podría moverse en forma incorpórea. Más rápido de lo que la mente de Pat podía procesar lo que estaba sucediendo, la esbelta mujer monstruo desapareció del cerco, y una enorme araña baño de sangre negra se alzaba sobre él desde atrás con mandíbulas chasqueantes. Por supuesto, Pat aún tenía que aprender alguna de las habilidades de detección avanzadas de su clase, por lo que para él Rae había desaparecido por una fracción de segundo después de activar Night Haunter, y no tenía idea de cómo había llegado detrás de él. Rae le dio un golpecito en la cabeza con sus mandíbulas y luego volvió a su forma humanoide. No eres el único que puede hacer emboscadas a distancia. Este es un buen entrenamiento para obligar a los magos y clérigos a ponerse a la defensiva, pero aprender a defenderse de otros atacantes emboscadores vendrá más adelante. Sybil miró a Rae con abierta adoración. Lady Rae era simplemente demasiado genial. No había hecho alarde de ello en absoluto cuando estaba obligando a Sybil a aprender a usar paso de las sombras de manera más eficiente, pero este tipo de ataque era precisamente lo que Sybil había estado tratando de dominar todo el día. Seguiría entrenando duro y pronto aprendería el truco para moverse sin ser detectada. Por ahora, estaba trabajando en un enfoque más práctico que intentar usar la habilidad paso de sombra. Arremetía, paraba y rodaba para lanzar un ataque hacia Rae. Todo lo que tenía que hacer era rodear al defensor y tendría su oportunidad de triunfar. Lo que no se dio cuenta fue que todos los voluntarios de este grupo tenían hijos y muchos años de práctica con jóvenes que escapaban, además de su entrenamiento de combate. Conocían todas las formas en que un niño podría intentar burlarlos y no estaban dispuestos a caer en los trucos de Sybil. La única forma de que ella tuviera éxito era mejorando sus habilidades de combate.
Rae tenía la intención de agregar clases nocturnas donde pudieran moverse libremente en la oscuridad después de la primera semana de repasar los movimientos básicos de ataque y defensa para complementar lo que Sybil había aprendido de la activación de su clase. Sin embargo, su primera impresión resultó ser correcta. La niña tenía potencial y aprendía rápido. Aunque no podía oír nada, la habilidad llamada ecolocalización era una habilidad pasiva, no un rasgo físico para ella. Para Rae y Carl, era simplemente una mejora que modificaba sus cuerpos naturales. Pero para Sybil, era una habilidad que había sido añadida por el sistema, y sus oídos dañados no hacían ninguna diferencia en su eficacia. Estaba aprendiendo a usarla bien, ya que la habilidad le indicaba cuando alguien estaba a punto de agarrarla por detrás o de golpearla con un ataque. La hacía más escurridiza y, en varias ocasiones, ya había estado a punto de atravesar a los defensores. No está mal para un primer día. Una vez finalizado el entrenamiento, los 11 nuevos acólitos fueron trasladados a los dormitorios de élite en la catedral. Estaban en el piso principal con todos los demás acólitos de rango común de la iglesia, y todos compartían un dormitorio grande, pero la atmósfera allí era completamente diferente a la que habían experimentado en el orfanato, o en los dormitorios comunes de los cadetes. Los demás cadetes estaban celosos de los que fueron elegidos para el entrenamiento de las fuerzas especiales, y la nominación había dado previamente a los nuevos Beast Rangers un nivel de arrogancia, poniéndose por encima de los demás, aunque ninguno de ellos era élite. Ahora, compartían un dormitorio con los acólitos que habían sido elegidos antes que ellos, y todos en la habitación estaban al mismo nivel. A lo largo del día, habían visto suficiente entrenamiento de los acólitos más jóvenes para saber que, si bien estaban menos entrenados, no eran más débiles que los Beast Rangers. Fue una experiencia humillante. Pero para 4 de los 5 huérfanos elegidos, la situación era mucho más tensa. Habían terminado de cenar y era casi la hora de apagar las luces. Apagar las luces significaba que la habitación estaba casi en completa oscuridad. Una habitación compartida con Sybil, que sabía hacer paso de sombras y a quien habían acosado por ser sorda toda su vida. Ninguno de los presentes participó activamente en su acoso, ya que simplemente no la consideraban digna de ese esfuerzo. Pero eso no significaba necesariamente que no guardara rencor, y se sabía que apuñalaba a otros incluso antes de tener una clase especializada en eso. Se necesitaban contramedidas. Sybil estaba a punto de subirse a una litera superior en la esquina de la habitación cuando Joan silbó suavemente, llamando su atención a través de ecolocalización. La pícara se giró para ver qué era todo el alboroto, ya que el silbido era generalmente para que los clérigos hicieran que los niños hicieran algo, pero la niña solo le estaba sonriendo antes de comenzar a hacer señas. Excelente trabajo el de hoy, Sybil. Realmente naciste para ser una élite. Sybil sonrió. Esa fue la primera cosa agradable que alguien le había dicho en años. ¿Qué está diciendo?, preguntó Nikki desde la litera de al lado. Ah, cierto. Olvidé que ninguno de ustedes sabía afirmar. La estaba felicitando por su buen trabajo el primer día. Todos fuimos elegidos como sujetos de prueba para que el grupo de Monarchs los entrenara, y nos ayudaron a todos a despertar a nuestras clases con un objeto y un libro de habilidades, explicó Joan, haciendo señas mientras avanzaba y luego traduciendo las respuestas para Sybil. Oh, el monarca Carl usó fichas para ayudarnos a vincularnos con nuestras bestias. Por lo que aprendí, debes tener el potencial y convencer a la bestia para que se vincule contigo. No es fácil sin una guía, y habíamos estado intentándolo durante casi un año antes de que hoy apareciera para ayudarnos, ofreció Nikki. Tienes un gatito adorable. Estoy celosa. Sybil hizo señas mientras Joan traducía. Los demás se rieron. Adorable y gato moro no solían ir juntos en una misma frase, ni siquiera cuando eran pequeños. Pero por alguna razón, a los gatos les agradaba Sybil y no la ignoraron ni se alejaron de ella durante el paseo a la catedral después del entrenamiento. Solo espera a que crezca. Los gatos del páramo son enormes cuando están completamente desarrollados, tan grandes como la princesa Ofelia en su forma de oso terrible. Bueno, la que estaba antes de que usara sus habilidades para volverse enorme. ¿Qué clase de habilidad es esa, de todos modos? ¿Cómo se supone que alguien pueda luchar contra un oso del tamaño de una casa? Se quejó el monje tigre. Ofelia se había lucido un poco ante ellos hacia el final del día, y aunque había mantenido baja su velocidad, todavía era casi imposible para los guerreros lidiar con su tamaño. Con los gigantes atacando, se esperaba que los élites estuvieran entrenados para luchar contra enemigos grandes y pequeños, pero Sybil estaba segura de que los pequeños eran la mitad más fácil.
Entonces ella puede bloquearte mientras tú vas a por los puntos vitales. Será una buena pareja. He estado intentando todo el día encontrar una forma de sortear a los guardias, tal vez mañana intente usar al compañero de paz como distracción. Pero si pudiera encontrar un punto débil en el oso, ¿cómo podría alcanzarlo? Soy más fuerte y más rápido que antes, pero el oso es enorme. Sybil estuvo de acuerdo. Todos estaban tan emocionados por el día siguiente que se olvidaron de sus preocupaciones, incluso cuando las luces se apagaron y los clérigos de la catedral comenzaron a hacer sus rondas para asegurarse de que todos estuvieran en la cama y no deambulando en la oscuridad. De vuelta al apartamento de Carl, se estaba celebrando una cumbre de formación que había atraído a todos los talentos. El señor supremo Niall había venido a entrenar con Rae por la tarde, pero se vio envuelto en la discusión cuando los señores supremos Joram y Tabitha llamaron a la puerta de Carl. Ambos tenían habitaciones en otro piso y habían visto el entrenamiento de hoy desde sus ventanas. Joram, el ranger, estaba intrigado por la abundancia de tipos de rangers con compañeros bestia, y Tabitha, que normalmente era una guerrera estricta y seria, estaba intrigada por la idea de formar un escuadrón de respuesta táctica con estos reclutas. Aún no eran fuertes, pero pronto lo serían y la princesa Remy les había preparado un plan bastante interesante. Verás, darle a un humano demasiados recursos quema su potencial. Sus cuerpos no pueden adaptarse tan rápido. Como con el brebaje que algunos usan para evitar el cuello de botella del rango real cuando están estancados. Sin embargo, estos 6 con las bestias tienen una ventaja. Crecerán con sus compañeros vinculados. Por lo tanto, podemos darles los recursos a las bestias. Sabemos que crecerán rápidamente y todo lo que la mitad humana tendrá que hacer es trabajar en su fuerza mental, para que no sufran daños por el desequilibrio mientras son arrastrados. Remy nos molestó en usar una habilidad de transformación, por lo que estaba hablando en el idioma serpiente. Pero Niall había traído consigo una tableta mágica que mostraba las palabras para todos los que no hablaban el idioma. Entonces, el objetivo es tratar de criar a un grupo de élites humanas regulares a la misma velocidad en que crecen las bestias, mientras se evita que las élites unidas a las bestias sufran daño mental. Preguntó la Overlord Tabitha. Exactamente. Podemos darles libros de habilidades y utilizar las habilidades de aprendizaje de Carol con ellos y entrenarlos todo el día. Si lo hacemos bien, con la nutrición adecuada, creo que podemos lograrlo. Hoy me han entregado un montón de libros y en los que tratan sobre nutrición he leído que los humanos solo comen alimentos mágicos básicos. Tu crecimiento lento podría deberse a una falta de nutrición. Decir que había un montón era poco. Ahora había estanterías enteras de ellos en su espacio, una pequeña biblioteca de tomos técnicos y libros de referencia mágicos. Tabitha se rió entre dientes. O podría ser una aversión a usar demasiados recursos mágicos para crecer y paralizar o desequilibrar su potencial. Todos tratan los alimentos de mayor rango como un recurso de crecimiento más que solo comida, pero mira a tus otros humanos. No parecen estar sufriendo en el departamento de potencial, y han estado comiendo plantas y carnes mágicas altamente potentes todos los días, en un nivel que está mucho más allá de lo que normalmente paralizaría a un élite. Tenía razón. Normalmente, se esperaría que ese tipo de crecimiento rápido provoque daños, pero nadie en el grupo mostraba signos de ello todavía. Tiene que haber algo en ello. Quizás porque no está refinado, por lo que es más fácil de digerir. Lo estudiaré más a medida que alimentemos a nuestros aprendices. También tengo pociones para ellos, pero no demasiadas. Tienes una reina naga muy útil de tu lado. El señor supremo Joran felicitó a Carl. Ella comenzó su vida como una chamán serpiente espiritual, y siempre ha estado obsesionada con el aprendizaje. Yo había olvidado por completo que debo tener cuidado al ingerir recursos mágicos. Si saben bien, son comida, ¿no? Simplemente elegí lo que tuviera mejor sabor, respondió Carl encogiéndose de hombros. Salir adelante en la vida con pura suerte, se rió Niall y luego se volvió hacia Rae. ¿Qué tal si vamos al campo de entrenamiento? Tenemos 8 horas antes del desayuno para entrenar. Y luego se fueron, habiendo escapado al campo de entrenamiento con paso de sombra. Rae estaba encantada de que el señor supremo no hubiera olvidado su parte del trato. Ahora, ella era una monarca, y solo tenía un rango por debajo de él, por lo que debería ser una buena oportunidad de entrenamiento. Entonces, ¿en qué forma te gustaría practicar primero? Preguntó Niall. Creo que primero soy humana. Debería ser más fácil aprender tus trucos si estoy en la misma forma que tú. Luego podemos ir a por todas cuando esté en forma de araña con los golems, sugirió Rae.
Niaya sintió y lanzó sus primeros ataques, mientras Rae activaba Night Haunter y extendía sus uñas hasta convertirlas en garras adecuadas para parar sus ataques. El pícaro de rango Overlord rastreó sus movimientos con facilidad y Rae tuvo que escabullirse usando su red para evitar que él se pusiera detrás de ella. También podía pisar el aire de la misma manera que Dana, lo que significa que ni siquiera moverse hacia el techo la ponía fuera de su alcance. Pero el humano también era más rápido que ella, y ambos usaban constantemente sus habilidades de movimiento para revolotear por la habitación. Para el comandante de la oficina de seguridad, parecía que la habitación estaba llena de sombras y humo, ya que los combatientes se movían más rápido que las cámaras de grabación. Alguien en los rangos superiores iba a estar extremadamente decepcionado de no poder obtener una grabación de la batalla, pero con las habilidades de las clases de tipo sigiloso, las grabaciones normalmente eran inútiles incluso si no eran tan rápidas. Después de 5 minutos, sonó una campana y los combatientes regresaron al centro de la sala, respirando con dificultad. ¿Cómo me ves?, preguntó Rae, confundida por su incapacidad para esconderse. Night Haunter debería hacerla invisible tanto a la visión normal como a la térmica. Tengo sentido de presencia y soy un rango superior al tuyo. A menos que puedas ocultar por completo tu aura y tus signos de vida, no podrás esconderte de mí. ¿Pero qué habilidad es esa que estás usando? Nunca me he encontrado con algo así. Es sigilo y movimiento al mismo tiempo, y algo más. A menos que tengas una habilidad aparte que te haga incorpóreo e inmune al daño normal. Rae negó con la cabeza. Es una sola habilidad. Acechante nocturno. Pero en realidad no es una habilidad de movimiento. Solo me permite mover todo mi cuerpo a lugares que puedo ver o tocar. Pero considera mi seda como parte de mí hasta que la separe. Así que puedo tejer una red y luego moverme por la habitación con facilidad. ¿Y la transformación, eres tú o sigues usando el token de Neubon? Eso es todo cosa mía. He dedicado muchas horas de esfuerzo a crear un formulario de niñera para tratar con humanos pequeños. Es bastante eficaz. El señor Supremo Nialle se rió entre dientes. ¿Crees que te irá mejor en forma de araña? Rae miró alrededor de la habitación, luego frunció el ceño y negó con la cabeza. No, soy demasiado grande para que mi velocidad extra importe. Quizás pueda asestar un par de golpes con mis piernas, pero no podré ganar sin mucho más espacio. Entonces sigamos practicando. Tal vez puedas aprender una de mis habilidades de ataque. En verdad, Niall estaba decidido a aprender más sobre el acechador nocturno, y podía sentir que la habilidad de entrenamiento de Carl estaba activa en ambos. Las oportunidades para que un Overlord aprendiera una nueva habilidad eran pocas y distantes entre sí, por lo que aprovecharía al máximo su noche con Lily y Rae Bloodbath. Sin embargo, no era el único que entrenaba hasta tarde esa noche. El avance de Thor le había otorgado a Carl la habilidad de usar zona de relámpagos, mientras que Auk había mejorado cuerpo llameante a cuerpo de fuego fantasmal. Entonces, Carl tuvo que practicar ambas habilidades nuevas para saber cómo funcionaban y sus limitaciones antes de tener que usarlas en combate. El cuerpo de fuego fantasmal era muy similar a la antigua habilidad, salvo por el hecho de que también parecía quemar la energía del alma del objetivo. Pero la zona de relámpagos iba a requerir algo de trabajo. Por defecto, creó un área cargada a su alrededor que electrocutaría a todo lo que entrara, excepto a los objetivos que excluyó específicamente. Sería mucho más útil si pudiera enfocarse lejos de sí mismo, o dentro de una línea de barrera, donde el rayo impactaría y aturdiría en un punto determinado, y no aleatoriamente por toda la zona. Sería difícil acercarse sigilosamente a él, ya que sentiría la activación cuando algo fuera electrocutado, pero era un poco demasiado indiscriminado para el gusto de Carl. Practicó durante una hora después de que todos los Overlords se hubieran ido a dormir, pero al no haber progreso, decidió dejarlo de lado por ahora y trabajar en ello más tarde. Auk tenía algunas ideas sobre el problema. Quizás solo necesites darle un toque más a Carl. Eres bueno usando nuestras habilidades, pero en realidad no son tus habilidades, ¿verdad? Solo son una copia de las nuestras. Si las modificas, podría ser mejor. Entonces, me concentraré más en usar Skillmaster y Skillmerger en mí. En realidad, es una buena idea. Tal vez pueda mejorar una o dos habilidades. Aprender una versión avanzada sería un gran impulso. Auk lo pensó. También tienes esa habilidad especial para escribir. ¿Sirve para algo más que escribir libros, no? Sí, la creación de runas no solo servía para escribir libros de habilidades, sino que también facilitaba su redacción. Carl lo pensó y sacó un trozo de papel para escribir.
Entonces se dio cuenta de que no tenía suficientes materiales. Un bolígrafo no le serviría para esta tarea, ya que las runas que necesitaba escribir tenían proporciones de grosor específicas y no tenía un pincel. Tendré que probarlo mañana después de conseguir suministros. Tal vez pueda dejar atrás habilidades si escribo las runas en un objeto. Les explicó a las bestias, que observaban con gran interés. ¿Quién hubiera pensado que algo tan simple como un pincel podía dejarnos perplejos? Pero tú puedes ser como esta heroína de mi libro. Remy comentó. ¿Qué libro? Remy levantó un pequeño libro de bolsillo y Carl suspiró. La invocadora espiritual Onyo y su lujurioso señor demonio. ¿De dónde sacaste eso? Déjame adivinar, lo pediste en la biblioteca porque te gustó el título. Carl suspiró. Es una buena historia. Tiene mucho romance, pero el personaje principal escribe runas en papel para lanzar hechizos y ahuyentar demonios. Remy aceptó sin problemas. Dejando de lado el hecho de que el libro parecía una novela erótica de demonios de tapa blanca, no era una mala idea. Con la creación de runas y la concentración, debería poder transferir algunas de sus habilidades al papel y usarlas como guardianes en un área. En teoría, al menos. La práctica podía esperar hasta la mañana, decidió Carl mientras se subía a la cama junto a Dana, solo para que Kara saliera y se acurrucara entre ellos. Ella estaba tomando su deber autoimpuesto de mantener a Carl saludable hasta que Thor encontrara una cita demasiado en serio, pero el tejón del vacío en realidad era bastante suave y cálido, para nada desagradable dormir a su lado. Aunque Dana hubiera preferido mucho más que el tejón no le lamiera la cara para despertarla. Está bien, ya me estoy levantando. ¿Qué haremos esta mañana? Se quejó. Lo mismo que ayer. Desayuno, rescate de los acólitos de sí mismos y luego entrenamiento. Carl respondió encogiéndose de hombros y luego saltó cuando Kara le dio una palmada en el trasero. Te estás ablandando. Necesitas ejercitarte más. Carl acarició el pelaje de Kara hacia atrás para irritar al tejón del vacío y luego salió de la habitación para ir a buscar el desayuno. La primera orden del día fue llamar al conserje y pedirle que trajera una pila de hojas de papel pergamino, un juego de pinceles y un poco de tinta, junto con una selección de ropa informal para que todos usaran cuando no estuvieran entrenando. Rae había estado ocupada últimamente, y todavía estaba entrenando con el señor Supremo Niall incluso ahora que estaba saliendo el sol. Los dos habían hecho un gran progreso la noche anterior, si la impresión de Rae de la velada era correcta, y ahora estaban en un punto en el que incluso con sus golems afuera, no podía seguir el ritmo de los trucos del Overlord. Rae tuvo mucha práctica de combate, en relación a su edad, pero Niall había pasado gran parte de su tiempo desde que llegó a Overlord haciendo trabajo de seguridad, y no había tenido la oportunidad de realmente esforzarse al máximo durante mucho tiempo. Fue una oportunidad refrescante para él de perfeccionar sus habilidades contra alguien con un conjunto de habilidades similar, en lugar de sus compañeros de entrenamiento habituales, cuyos movimientos ya conocía tan bien como los otros Overlords. Con nuevos compañeros de práctica, estaría mejor preparado si otra nación enviara a sus propios Overlords de tipo sigiloso contra él, en lugar de los infiltrados y retadores habituales de tipo mago o monstruo. Por eso, incluso estaba dispuesto a mejorar la recompensa de Rae por el atuendo que le había hecho a un poco de su propia sangre, en lugar de monarca, como habían acordado originalmente. Ahora que Thor estaba despierto, estaba lanzando barreras de rayo eterno sobre ambos para aumentar su regeneración de resistencia y así poder aprovechar al máximo los últimos minutos de su entrenamiento. Pero pronto, el Overlord tendría que volver a trabajar y luego dormir un poco después de pasar toda la noche entrenando con Rae. Un suave golpe en la puerta llamó la atención de Carl, y miró cuando Opelia la abrió para revelar a Sigil, junto con un miembro del personal del vestíbulo del edificio. Fue el empleado el que habló primero. Lady Opelia, un grupo de aprendices está aquí para ver a su equipo. Dicen que tienen un entrenamiento matutino programado con usted, pero no está en el horario del edificio para visitantes aprobados. Opelia asintió. No esperábamos que se levantaran y se pusieran en movimiento tan temprano por la mañana. Pero si tienen tanta energía, tal vez fuimos demasiado indulgentes con ellos ayer. Invítelos a subir y les daremos un desayuno lleno de energía antes de un día completo de entrenamiento. El conserje asintió. ¿Necesitará algún ingrediente? Opelia se volvió hacia Tessa, quien le entregó una lista corta al hombre de rostro delicado. Eso debería servir para el desayuno. Cocinaremos el resto nosotros mismos. Muy bien, suma sacerdotisa con vino y luego se giró para irse, con Sybil todavía de pie en el pasillo.
Ella se giró para seguirlo, claramente solo porque le interesaba lo que tendrían que decir y no porque la hubieran escoltado. Pero Opelia fue más rápida y agarró a la pequeña granuja por la nuca para meterla dentro del apartamento. Lotus se rió y se comunicó con ella por señas mientras hablaba. Puedes esperar aquí a que lleguen los demás. El personal del edificio no los mantendrá alejados. Tessa había pedido una pila de tortillas, que llegaron antes de que los acólitos subieran al piso de arriba. Iban bien con la enorme pila de tocino que estaban preparando los clérigos, donada de mala gana por Auk. Después de su evolución, Auk en realidad comía menos que antes, a pesar de su aumento de tamaño. Sería un overlord incluso antes de pasar por los jabalíes de rango real, si su progreso se mantenía constante, pero disfrutaba mirando sus montañas de comida. Buenos días a todos. Siéntense y coman algo para tener energía para el día, ordenó Carl cuando los acólitos finalmente llegaron al apartamento. Señor, ya desayunamos en la catedral, le recordó a Aaron. Y ahora tendréis un segundo desayuno, con mucha proteína de alta calidad. Nos informaron que esta mañana estabais todos llenos de energía y con ganas de entrenar, por lo que tenemos prevista una rutina más intensiva para el día. Los aprendices comenzaron a preguntarse si el horario de la catedral había hecho que Carl pensara que tenían más energía de la que tenían en realidad. Tenían que admitir que estaban emocionados por comenzar el entrenamiento ese día, pero eso no significaba que no tuvieran músculos adoloridos, incluso después de curarse y de haber descansado bien por la noche. Pero también podría ser que el monarca los esté poniendo a prueba para asegurarse de que estén lo suficientemente dedicados al aprendizaje y merezcan mantener su lugar en este equipo de élite. Para el grupo de las fuerzas especiales, era un hecho que todo en la vida sería una prueba hasta que se graduaran. Pero para los demás, aún no habían tenido la oportunidad de aprender cuán creativos podían ser los instructores del ejército de la iglesia con sus métodos de entrenamiento. ¿Qué es lo primero en la agenda?, preguntó Tessa mientras terminaba de servir el desayuno. Entrenamiento de fuerza. Incluso los magos necesitan algo de tono muscular y resistencia, y con toda esta energía extra, además de la magia de Thor que los refresca, deberían poder desarrollar algo de fuerza rápidamente. Obtener una clase aumenta la fuerza de los guerreros, pero aún se necesita mucho entrenamiento para alcanzar la forma óptima. Especialmente para los rangers, que se moverán por terrenos difíciles y perseguirán a sus bestias, desarrollar ese tono muscular será esencial para su supervivencia, informó Carl al grupo. Tenía sentido, pero todos tenían la ominosa sensación de que iban a terminar dando vueltas alrededor del campo para comenzar el día. Thor no estaba tan desmotivado. No había vueltas alrededor del área de entrenamiento para los acólitos bajo su régimen de entrenamiento. En lugar de eso, sacó una serie de chalecos con peso, hechos de seda de rae, e hizo que los aprendices hicieran sprints arriba y abajo de las gradas mientras mantenía activa una versión más suave de Refreshing Lightning para que los músculos tuvieran tiempo de tensarse, sanar y repetir. Si mantenía activo un hechizo demasiado poderoso, no sufrían el esfuerzo necesario para hacer crecer los músculos, pero de esta manera deberían obtener en una sola mañana las ganancias que de otra manera les habrían llevado meses. Thor estaba muy orgulloso del plan, pero Carl notó que puso una versión más fuerte del hechizo regenerativo en los Zerro Hatchlings, quienes felizmente perseguían a todos arriba y abajo de las escaleras. No necesitaban trabajar para crecer grandes y fuertes, necesitaban alimento de mejor calidad y un buen poste para practicar sus habilidades. Perseguir a la manada era simplemente divertido. Thor había preparado a ambos para ellos, y estaba feliz de ignorar las miradas de odio que estaba recibiendo de 10 de los 11 aprendices. Después de 4 vueltas, Sybil estaba demasiado cansada como para siquiera mirarlo fijamente. Pero eso se solucionó rápidamente con un ajuste a sus hechizos protectores, y Rae estaba feliz de mantenerla en funcionamiento. Ningún discípulo suyo sería perezoso. Uno de los sargentos de entrenamiento se acercó y para coordinar a los asistentes de los acólitos de Carly se detuvo cuando vio su entrenamiento físico. ¿Te hicieron algo personal? ¿Dar latigazos en el abdomen con peso en las gradas es algo bastante extremo para los novatos?, preguntó. No. Tenemos un hechizo de curación y regeneración de resistencia sobre ellos. En teoría, esto debería desarrollar músculo a un ritmo con el que ningún esteroide podría competir. Tenemos un tiempo limitado para entrenar, así que los estamos exigiendo lo más que podemos sin dañar su potencial. Es el núcleo de lo que la iglesia nos pidió que hiciéramos cuando nos asignaron a estos afortunados reclutas.
Mi grupo tiene una serie de habilidades especializadas de entrenamiento y esperaban que pudiéramos impulsar un nuevo grupo de élites y luego enseñarles el método a otros. Es solo el segundo día, pero ya veo avances. Mira eso, monje, ¿qué ves? Respondió Carl. Solo un monje subiendo las escaleras con todos los demás. Entonces el sargento hizo una pausa y notó un detalle más. Es mucho más fácil de lo que debería ser con tanto peso sobre su espalda. ¿Qué monstruosa es su fuerza? Carl se rió entre dientes. Si estoy en lo cierto, no se trata de su fuerza, que en realidad es monstruosa. Creo que ha aprendido una habilidad de movimiento para reducir su peso. ¿Una nueva habilidad aprendida en el segundo día de entrenamiento? ¿Qué tan ridículo es tu método? Detrás de ellos, Dana se rió. El monje no es el único. El mago está usando una barrera debajo de su chaleco con peso para no tener que cargarlo él mismo. Aún se está muriendo al intentar subir las escaleras, pero eso es lo esperado. ¿Oh, le enseñaste el hechizo de barrera ayer? Preguntó Carl. No, aparentemente obtuvo un punto de habilidad del entrenamiento de ayer, y lo usó para comprar el hechizo de barrera una vez que descubrió que el día comenzaría con vueltas con peso en las gradas. Tener un sistema completamente activo iba a ser una gran ventaja, y si Carl no era proactivo con su propio crecimiento, existía la posibilidad de que el alumno con mejor rendimiento promedio en el siguiente grupo pudiera, en realidad, romper sus récords de velocidad de crecimiento. Si le decía eso a la academia, probablemente se reirían de él. Pero Carl estaba bastante seguro de que era una posibilidad real. La falta de acceso al sistema era lo que estaba hundiendo a todos en el pasado, y como estos nuevos estudiantes estaban cerca de estar completamente activos, deberían crecer de manera constante y podrían simplemente comprar el acceso a nuevas habilidades para mejorar sus capacidades. Thor dejó que los estudiantes corrieran durante 2 horas completas antes de ordenarles que se detuvieran y bajaran a comer. En ese momento, incluso las crías de cerro parecían agotadas, pero una vez que Thor les puso la pila de comida y Remy repartió filetes para el par de gatitos de Moorcat, todas las bestias recuperaron su entusiasmo por la vida. Veo que la fuerza física de todos ha mejorado en tan solo una sesión de entrenamiento matutino. No se preocupen por el peso, van a quemar toda la energía que puedan absorber durante el entrenamiento. Solo coman, les informó Thor. Sybil leyó sus labios y decidió que escapar podría ser la mejor opción, pero solo estuvo ausente por medio segundo antes de regresar con la mano de Rae en su hombro. El pícaro se desplomó en la derrota después de darse cuenta de que no sería tan fácil salir de las partes difíciles del día, incluso con paso de sombra. Pero entonces llegaron los voluntarios del ejército y se dio cuenta de que estaban haciendo un entrenamiento de combate, que era mucho más divertido que el entrenamiento de fuerza, aunque era igual de agotador. O más agotador, ya que tendría que usar constantemente su físico mejorado para intentar derrotar a los guardias. O eso creía ella. Rae le sonrió. El resto de la mañana se centrará en el entrenamiento con armas a distancia. He fabricado o obtenido 3 tipos diferentes y, una vez que tengas una precisión del 100% con todas ellas a una distancia razonable, podemos añadir otras nuevas. Había obtenido estrellas arrojadizas y cuchillos arrojadizos, así como una ballesta de mano que era un objeto mágico de grado común y creaba sus propios proyectiles básicos. Solo sería un arma decente si se le aplicara veneno o se añadiera una habilidad a los proyectiles, pero era perfecta para entrenar, ya que se necesitaba una energía mínima para fabricar los proyectiles. Carl se estremeció al pensar en el golpe que su billetera estaba sufriendo ahora que las bestias habían aprendido a pedir comida a domicilio. Pero mientras mantuvieran un nivel razonable, no se quedaría sin dinero para gastar antes de que se embarcaran en su siguiente misión. Carl aplaudió. Ahora que todos terminaron de comer, las bestias están conmigo y el resto de ustedes pueden dirigirse a los mismos entrenadores que tuvieron ayer. La manada de cerro estaba entusiasmada por jugar con el amo de las bestias, pero los gatos moros parecían escépticos. Ustedes 2 adorables bolas de pelo estarán haciendo entrenamiento de caza con mi guardaespaldas aquí, mientras preparo un campo de entrenamiento para la manada, explicó mientras convocaba a la lamia. La mujer serpiente era rápida, mucho más rápida que cualquier humano tanto en velocidad de movimiento como en reflejos, por lo que los gatitos Moorcat tendrían mucho trabajo por delante. Para el cerro, Carl simplemente iba a establecer un campo de postes destructores hechos de barrera de tierra y luego trazar un curso para ellos. Si golpeaban los postes con la suficiente fuerza, romperían sus incipientes barreras relámpago refrescante y luego tendrían que refrescarlas para el siguiente ataque.
Realmente fue el mejor entrenamiento que pudieron obtener hasta que sus compañeros estuvieran listos para comenzar a trabajar junto con la manada en combate. El problema no fue haberle dado accidentalmente una flecha a Cerro. Los cadetes de las fuerzas especiales eran mejores que eso. Pero Cerro era todavía muy joven y el vínculo necesitaba tiempo para desarrollarse de modo que ambas mitades de la sociedad estuvieran en la misma página cuando llegara el momento de luchar. Hasta que no se alcance ese estándar, todo sería un caos. ¿Por qué se alejan tanto del campo de entrenamiento?, preguntó el sargento mientras Carl comenzaba a arrear a la manada recién alimentada de Cerro lejos de los demás. ¿Crees que 4 crías de Cerro retozando en el pasto serán productivas para los demás aprendices? Si todos los están mirando, ¿quién estará entrenando? Se rió Carl. Uno de los cerros se estrelló contra la pierna de Carl y rebotó, provocando la risa de los soldados en la arena detrás de ellos, como para demostrar su punto. Pasé por alto el factor humano. Haré que uno de mis cabos espere cerca por si necesitas algo. Carl negó con la cabeza. No hay necesidad de sacar a alguien de su entrenamiento. Simplemente voy a salir fuera de la vista detrás de las gradas. Eso es suficiente para que podamos entrenar, y aún puedo escuchar a los demás en caso de problemas. Nunca se sabe lo que podría pasar con los nuevos élites que intentan habilidades que no dominan por completo. Las cosas pueden salir mal, y soy bastante bueno para poner en evidencia a los alborotadores rebeldes. O simplemente quieres estar lo suficientemente cerca para ver cómo sucede todo. Añadió Kara. Puedo saltar a las gradas desde aquí. Será una vista genial. Thor se rió en voz baja de la pareja mientras preparaba a sus guerreros para su entrenamiento. Sentarse en las gradas les daría una vista mucho mejor, pero él tenía sus propios aprendices con los que trabajar, y Opelia iba a trabajar con los Rangers hoy. En cambio, tenía un par de guardaespaldas de Remy para ayudar con el entrenamiento 1 a 1. Tenían 4 brazos y 4 espadas, por lo que podían mantener una presión constante sobre los guerreros como si estuvieran luchando contra múltiples objetivos. Cuando Carl hubo erigido los postes de demolición y dado las órdenes a los Cerro Hatchlings, todos los espectadores sobrantes se alejaron del campo de entrenamiento, dejando al resto del grupo entrenar en paz, mientras Carl ladraba órdenes como un perro pastor y mantenía la procesión en movimiento. Entonces se le ocurrió una idea genial. Podía proponerles una competición para que llegaran a un poste específico lo más rápido posible cuando él dijera el número. No solo les ayudaría a quemar energía de la comida que Thor les había dado, sino que también ayudaría a desarrollar su pensamiento táctico mientras trabajaban para ser los más rápidos. Kao saltó encima de uno de los pilares. Todos, ataquen el pilar en el que estoy, gritó a los 4 ansiosos Cerro. Se inició una pequeña estampida mientras todos corrían al mismo tiempo, tropezando unos con otros para ser los primeros en chocar contra el poste. No, tienes que llegar al poste de verdad. Otra vez gritó Carl mientras saltaba hacia otro. El segundo intento fue un poco mejor, pero todavía no estaba bien organizado. Sois una manada, tenéis que trabajar como tal. Organizad vuestra carga para que golpee varios puntos del poste, luego separaos para que la segunda fila ataque. Otra vez. Una y otra vez, la manada de Cerro trabajó para mejorar su coordinación. Cuando llegó el momento del almuerzo, ya se estaban volviendo buenos en eso, y Carl se estaba divirtiendo haciéndolos correr para la multitud mientras aprendían a coordinar un ataque que se parecía mucho más a cachorros escamosos corriendo hacia los postes. Sin embargo, la manada de Cerro no era la única que estaba mejorando a un ritmo notable. Los compañeros de equipo, así como los 5 acólitos que Skirles les había traído, también estaban haciendo un progreso notable. Lo suficientemente rápido como para que los soldados notaran la diferencia entre la mañana de ayer y el almuerzo de hoy. Todos estaban ansiosos por descubrir cuál era el truco y cómo los cadetes podían aprender nuevas lecciones de combate después de solo haberlas visto 1 o 2 veces. Ese era un efecto secundario de Skidmaster que Carl no había considerado. Todos estaban trabajando para aprender las habilidades de combate que practicaban, pero había muchas otras lecciones que aprender en el camino, antes de la activación real de una nueva habilidad. No es que fuera probable que adquirieran otra habilidad nueva tan rápidamente, pero había una posibilidad considerable de que tuvieran una para el final de la semana. Kao estaba almorzando en las gradas con Kara y Remy cuando de repente el campo de entrenamiento quedó en silencio y la mayoría de la multitud se arrodilló en la reverencia formal. Kao se giró para ver quién era, ya que solo podía sentir la presencia de un señor supremo, luego se dio cuenta de que no tenía idea de quién era el caballero que se acercaba a los terrenos.
Afortunadamente, el sistema estaba allí para salvarlo. Señor Supremo Grat, comandante de los ejércitos de la Iglesia, primer general de la Nación del Dragón Dorado. Cao se puso de pie y se dirigió a las gradas para saludar al Señor Supremo, quien en ese momento se estaba abriendo paso entre las filas de oficiales, saludando a varios líderes y sus sargentos de instrucción. Una vez que terminó de saludar a sus subordinados, el Señor Supremo se dirigió hacia Carl. Monarca Carl, es bueno conocerte finalmente. He oído hablar mucho de ti en los últimos días. Eres el centro de atención en la capital. Comandante Drat, también es un placer conocerte. Agradezco el préstamo de los cadetes de las fuerzas especiales. Están demostrando ser bastante talentosos, asintió Carl. Oh, no estaba seguro de que supieras quién era yo, se rió entre dientes el soldado de mediana edad. La interfaz de tu sistema está lo suficientemente activada como para que pueda ver tu nombre y asignación de clase. Carl se rió entre dientes. Drat sonrió. ¿Quién habría pensado que sería tan efectivo en un anciano como yo? Cao se tomó un segundo para observar más profundamente los detalles del hombre y encontró el detalle importante que había pasado por alto. Especie dragón de bronce, lo cual planteaba otra pregunta vital. ¿Cuántas de las potencias más antiguas de la nación del dragón dorado no eran en realidad humanos, aunque nominalmente era una nación dirigida por humanos? Ortos dijo que todo lo que necesitaba era un elemento que estuviera completamente activado para que las funciones de su sistema inactivo volvieran a funcionar. ¿Aún te falta algo? Respondió Carl. Drat se rió. ¿Y cuántos años crees que tengo? Entiendo que conociste al anciano en su juventud, pero yo aún no he cumplido 100 años. Incluso el arzobispo es mayor que yo. Carl se encogió de hombros. Bueno, eres un señor supremo, así que supuse que tenías algunos años más. En realidad, no sé mucho sobre la tasa de maduración de los dragones de bronce. El señor Supremo Drat miró a los estudiantes, luego a las bestias de Carl, quienes estaban haciendo todo lo posible para enseñarles cosas nuevas, explicándoles la teoría incluso durante la pausa del almuerzo. ¿Qué tan fuerte crees que puedes presionar a esos nuevos élites sin dañar su potencial? Preguntó con cuidado. Tenemos una poción para los 5 voluntarios huérfanos que podría impulsarlos inmediatamente a la etapa de despertar, pero luego necesitarán un tiempo significativo para recuperarse. Sin embargo, los que tengan bestias vinculadas crecerán más cerca de la tasa de crecimiento de su compañero. El sistema los ayudará a crecer más rápido, pero impulsar a la élite para que avance solo creará un desequilibrio donde un lado es más fuerte que el otro. Me sucede constantemente, y estoy trabajando constantemente para mantenerme a mí mismo y a todos los miembros de mi equipo en equilibrio. Por lo tanto, solo se les puede presionar hasta cierto punto, y eventualmente necesitarán experiencia práctica que los ayude a crecer, explicó Carl. Drat permaneció sentado en silencio mientras hacía un cálculo mental. Entonces, despertar en otoño y luego ascender en el segundo año es realista para la mayoría de ellos. Carl asintió. Si su tasa de crecimiento se mantiene, o quien quiera que tome el control después de que mi equipo sea reasignado los mantiene en el mismo régimen de entrenamiento. No puedo hablar de otros métodos, pero ascender al final del primer período no debería ser un problema. Allí tenemos a algunos clérigos que toman notas científicas sobre todo lo que hacemos para que puedan intentar replicarlo con otros. Sin embargo, parte del avance se debe directamente a mis propias habilidades y a mi equipo, por lo que esperaría ganancias limitadas de una repetición. Drat se rió entre dientes. Es como seguir la misma dieta y el mismo plan de entrenamiento diseñado para maximizar las ganancias, pero que el segundo grupo lo haga sin esteroides. Carl asintió. Algo así. Pero los verdaderos problemas no empezarán hasta que alcances el rango de comandante. El señor Supremo suspiró. Oh, lo sé muy bien. Lo que esperaba era que ahora que tengo algo de equipo del sistema de la mazmorra, pueda mejorar a algunos de mis sargentos. Ya están establecidos en el ejército, así que si puedo otorgarles un sistema y llevarlos al rango de ascendido o comandante en cuestión de meses, puedo darles a las unidades un campeón para mantener la moral. ¿No son los oficiales? Preguntó Carl. Drat negó con la cabeza. Los oficiales hacen planes y dan órdenes, los sargentos las llevan a cabo. No necesitamos combatientes poderosos que den órdenes, los necesitamos luchando. Kara se rió y le dio un codazo a Carl. Promocionado más allá del punto de utilidad. Drat notó el intercambio y esperó una traducción. Ella dice que los han promovido más allá del punto de ser útiles. En el campo de batalla, eso es cierto.
Los tenientes todavía lideran equipos más grandes, pero más allá de eso, rara vez están en las líneas del frente, aparte de los comisarios. Los comisarios en cuestión eran un equipo de fuerzas especiales de la Iglesia, parte de la Inquisición a cargo de la moral militar. Todos estaban locos, por lo que Carl podía ver, pero hacían feliz al dragón rojo. Supongo que están haciendo planes para difundir este método de entrenamiento rápido lo antes posible, ¿no? Preguntó Carl, sabiendo que el señor supremo a cargo de la estrategia militar como primer general de la nación no estaba aquí por capricho. El señor supremo Drat suspiró y asintió. Hay dos planes en pugna en este momento. Uno quiere hacer una poción que impulse a los élites recién probados a comandante directamente, quemando su potencial en el proceso. El otro grupo cree que debemos encontrar una manera de usar sus métodos de entrenamiento rápido en más soldados. Cal asintió. De hecho, creo que tengo una solución para eso. He estado pensando en ello durante un tiempo, y si podemos encontrar una cantidad de bestias jóvenes como las crías de cerro, creo que hay una manera de unirlas con aquellas que tienen el potencial de convertirse en un élite. Tenía una misión de sistema para ello y tenía una tasa de éxito del 60% entre los estudiantes de las fuerzas especiales, como probablemente ya sabías. Creo que con los talismanes rúnicos, podría iniciar ese vínculo mental, y aquellos con el potencial obtendrían una clase. Lo más probable es que sean Beast Rangers. ¿Y por qué no le mencionaste esto a nadie? Porque el resto probablemente moriría. El programa Elite tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 1%. Las cifras iniciales para este método son de un 20 a un 30% de rechazo, con una tasa de mortalidad del 10 al 20%. El resultado es significativamente mejor, pero es probable que se puedan alcanzar esas cifras con las pruebas de equipo de este año. Es solo que en su mayoría tendrán las clases básicas, y no una avanzada. La primera prueba de avance que ahora se está llevando a cabo en el templo de la catedral para comandantes y superiores nos permite mejorar las clases, y por lo que puedo decir, Beast Ranger normalmente sería una opción entonces, para mejorar a los Rangers, ofreció Carl. Rat sacó una carpeta de papeles y comenzó a pasar las páginas. Sí, es correcto. Hemos observado que una pequeña cantidad de ellos han avanzado a Beast Rangers después de ingresar a la mazmorra de rango de comandante. Está indicado como un requisito mínimo de rango de comandante, pero parece que tu método podría ser capaz de hacerlo antes. Eso sería una gran ventaja para nuestras fuerzas. Que los caballeros de cerro carguen para romper las líneas enemigas antes de que la infantería los siga es una táctica militar un poco primitiva, pero si son Lightning Cerro y los caballeros son los sargentos, pueden defender a sus unidades mientras cargan. Cal se rió al pensar en las líneas de cerro con la infantería corriendo detrás de ellas en el ataque. ¿Sabes? En realidad son mejores en defensa. Al mío le gusta trabajar en conjunto con la suma sacerdotisa del dragón rojo, y trabajan juntos en las mejoras de la unidad, mientras que el clérigo de la naturaleza se encarga de la mayor parte de nuestra curación. Trat sonrió con sorna. No le has dicho que puedes darle la oportunidad de tener un monstruo como mascota, ¿verdad? Me refiero a la sacerdotisa de la naturaleza. Si lo supieran, no nos quedaría ninguna. Cal negó con la cabeza. No creo que funcione. Ya están reclamados, su clase no cambiará tan fácilmente. No tuvieron la opción de cambiar ni siquiera cuando el resto de nosotros estábamos haciendo nuestras pruebas de avance. Pero si aprendo a crear una habilidad que les permita hablar con monstruos, es posible que nunca más hagan nada productivo. ¿Hay otra forma de crear especialistas de manera confiable? Las asignaciones aleatorias son geniales para los élites, pero necesito regímenes de entrenamiento uniformes para cientos de soldados a la vez. Podemos hacer eso con los guerreros, al menos los que tienen todo su árbol de habilidades activo, lo que no estoy seguro de que sea así con todos los nuevos élites. Falta de datos, como comprenderás. Cal revisó sus habilidades, usando las restricciones enumeradas en libro de habilidades para determinar si había algo que pudiera darles a todos para crear algún tipo de clase uniforme. El problema era que la mayoría de sus habilidades estaban especializadas para bestias o podían ser utilizadas por más de un grupo de élites, por lo que no había garantía de que quienes las usaran despertaran a la misma clase. Creo que la mayoría de ellos deberían tener un sistema completamente activo. Los 5 que desperté con objetos tenían el árbol de habilidades. Es principalmente el suero el que estaba activando de forma incompleta a los élites. Bueno, eso o algo ha cambiado con la aparición de la mazmorra activa de rango superior. Fue entonces cuando se despertaron la mayoría de mis características inactivas.
Pero si queremos activar solo una clase, eso podría ser un problema. Podríamos limitarlo a guerreros y pícaros, o a varios lanzadores de hechizos. Pero no veo una manera de obtener solo un tipo. Remy estaba completamente de acuerdo con las ideas de Caro sobre la gran solución para su problema. ¿Por qué no tener como 3 especialidades diferentes? En cuanto a tácticas de batalla, en realidad solo hay guerreros, magos y otros. Ella ofreció. Mi compañera Remy, la reina Naga de allí, tiene una sugerencia. ¿Por qué no aumentar la flexibilidad? Puedes tener equipos liderados por guerreros o magos, y luego los demás pueden reemplazarlos, ya que hay muchos más magos y guerreros que cualquier otra cosa. ¿Y cómo podéis garantizar que tendremos suficientes si intentamos incorporarlos a nuestras filas? Cal sonrió. Esa es la parte fácil. Suplicarles a los dragones azules que les den libros de habilidades. El Señor Supremo le dirigió a Carl una mirada que decía 2 cosas. Primero, quería estrangular a Carl por sugerirlo. En segundo lugar, ya lo había probado y le habían dicho no tan educadamente que no le harían miles de libros de habilidades. Después de todo, tenían que ser escritos a mano por un usuario lo suficientemente poderoso, y el número de clérigos azules y magos inscriptores era limitado. Cal cedió cuando se dio cuenta de que el plan ya había sido rechazado. Estoy bromeando. No, envíenlos a todos a la prueba en la catedral y ordéneles que elijan mago o guerrero si se les da la opción. Si son compatibles, el terreno de prueba debería despertar a los usuarios del sistema ahora. Trat suspiró. También lo intentamos. Solo funcionó para despertar a los clérigos. Sin embargo, es un gran recurso de avance para los élites que han alcanzado el rango de comandante. Parece que la eficiencia militar y el sistema no se llevan bien. Sin embargo, creo que lo mejor sería seguir así. Entrenar a todos en las mismas técnicas de combate para que puedan luchar juntos cuando sea necesario, y luego dejar que las unidades resuelvan sus problemas en su extremo con los atacantes de combate a distancia y cuerpo a cuerpo. Desde un punto de vista práctico, no importa si ese enemigo a 100 metros murió por un misil mágico, una flecha encantada o un cañón de batalla en una pieza de artillería móvil. Trat se rió entre dientes, luciendo más joven que cuando llegó. Esa fue mi sugerencia también, pero el presidente y los otros generales la rechazaron por considerarla demasiado caótica. Por eso he estado buscando una propuesta mejor. Considérese afortunado de no haber sido arrastrado a un cargo político. Es un gran dolor de cabeza y, cuando realmente utiliza el poder que le otorgan, termina pisoteando a alguien que está bien conectado y haciendo que su próximo esfuerzo sea más difícil de lo que debería ser. Cal intentó no reírse. El problema principal era que los políticos todavía llevaban 1 o 3 generaciones de retraso. Las tácticas habían evolucionado rápidamente durante la última década con la introducción de las élites, pero la mayoría de los políticos y oficiales militares de alto rango ya llevaban 30 o 40 años en el servicio. El arzobispo tenía más de 100 años, el presidente se acercaba a los 70 y la mayoría de sus asesores principales rondaban los 60. ¿Estás pensando que todos somos fósiles y estamos atrasados, no? Preguntó el general, con sus ojos de color bronce brillando mientras sus instintos dracónicos percibían un desafío. Para ser un dragón, eres bastante joven. Pero para ser un humano, la mayoría de los demás a cargo son ancianos. Según tengo entendido, un dragón de bronce está demasiado apegado a la letra de la ley como para romper las reglas por sí mismo, y es por eso que estás buscando una razón sólida para ajustar las regulaciones, ¿verdad? Respondió Carl. Exactamente. Y técnicamente, los élites están fuera de mi ámbito de competencia, ya que no forman parte de los ejércitos de la Iglesia. Pero necesitamos potencia de fuego y tenemos un manual de procedimientos que seguir. Consideré comérmelos todos para que dejaran de decir no a todas las buenas ideas, pero hay leyes contra eso. Si les enseñaras a todos adaptación ofensiva, probablemente podrían vincularse con las arañas baño de sangre. Sugirió Ray. Un ejército de arañas gigantes y clones de Carol sería divertido. Bueno, una vez que los tengamos entrenados, tendremos suficientes datos para demostrar de una manera u otra si las unidades enteras de usuarios del sistema dentro del ejército son una táctica viable. Puede que sean necesarias 1 o 2 modificaciones para que sean realmente soldados y no simplemente asignados a unidades del ejército, pero debería ser bastante fácil conseguir que se apruebe un anexo a las regulaciones si recibimos una gran afluencia de nuevos usuarios del sistema. Los ojos de Grad brillaron de diversión cuando Carl terminó su frase.
¿Sabes? Si no colapsar a la sociedad, podríamos simplemente poner a todos los que conozcamos en un objeto vinculado al sistema hasta que se agoten todos o todos lo hayan intentado. Sería el mayor desafío que un dragón de bronce podría enfrentar jamás. Su tono era un poco maníaco mientras imaginaba los desafíos de mantener la ley y el orden en una nación entera llena de trabajadores que de repente habían ganado una clase de sistema. No se podría ser una élite si todos fueran uno, o incluso si la mayoría de las personas lo fueran. Nunca permitiría voluntariamente que el colapso de la sociedad ocurriera realmente, era completamente contrario a su naturaleza. Pero como un niño que sueña con convertirse en un superhéroe, Cal estaba comenzando a comprender que los dragones de bronce fantaseaban con traer orden al caos e implementar reglas y regulaciones para mantener todo ordenado. Entonces el dragón suspiró. Creo que es hora de que uses esa poción que mencionaste. Intenta hacer avanzar a tus estudiantes al rango de despertado hoy, incluso si solo son los 5 con clases que no están vinculadas a bestias. Necesitas hacer que tu método se destaque como superior a cualquier otro si las cosas van a cambiar. Dar ese nivel de recursos a cada estudiante en la próxima admisión será un costo enorme. A menos que las élites superiores vacíen sus reservas para proporcionar todos los recursos, puede que ni siquiera sea posible. Pero incluso entonces, el costo superará los ingresos de todo el año. Convencer a todos de que vale la pena requerirá resultados que superarán todo lo que hemos visto hasta ahora y que el personal directivo creerá que nos costaría más no hacerlo. Sí, es hora de hacer pociones. Las he tenido preparadas todo el día. Serán geniales. Créeme, puedo convertir a los humanos en verdaderos élites. Remy aplaudió. Está bien. Están almorzando y ya los hemos estado alimentando con carne de rango comandante para sobrecargarlos de energía para el entrenamiento de la tarde. Por cierto, es un intento que vale la pena. El progreso solo por una nutrición adecuada tiene a los clérigos en un frenesí. Trat se rió entre dientes. Si tuviéramos tantos monstruos comestibles de rango comandante y superiores, lo consideraría. Los monstruos comestibles son raros en los engendros, y no es como si los estuviéramos cultivando con ese nivel de poder.